¿De qué están hechos los Milei? La crisis política que estamos viviendo responde a que, como si se tratara de una explicación más directa de lo que pasó con Libra en su momento, a principio de año, Javier Milei está quedando como garante de un esquema de saqueo. En realidad, para los oyentes de esta radio, al menos para los oyentes de esta radio, no hay mucha novedad. Desde que asumió Milei, es un gobierno que repartió beneficios a diestra y siniestra a través de decretos, de leyes, de resoluciones a los grandes grupos económicos de la Argentina y a poderes externos de la Argentina también. Pero ahora sabemos que además de esa vía de gestión por la cual el gobierno argentino entregaba recursos y poder a otros, existía un esquema de recaudación en sentido inverso y que era organizado por Karina Milei. Por cosas que vamos a escuchar en este programa, decir Karina Milei y decir Javier Milei es decir lo mismo. Por eso el problema es que Javier Milei está quedando de cara a la gente como un corrupto. Ese es el problema político, eso es lo que no tiene resolución. Por eso hace 10 días que estamos frenados en la misma situación y el gobierno no parece tener forma de salir. Al mismo tiempo, hace mucho que venimos discutiendo ciertas características del gobierno de los Milei. La primera discusión que se me viene a la cabeza, muy temprana, era si el gobierno había ganado por el progresismo y el feminismo. Como diría una filósofa argentina contemporánea, se trataba de una idea de estupidez compleja que a lo largo del tiempo se fue desarmando, y ya son muy pocos los que sostienen esa argumentación, pero estuvimos discutiéndola bastante. También se discutió si este era un gobierno fascista, neofascista, en virtud de la organización del odio y de echar la culpa de ciertos males a los sectores más vulnerables. Bueno, los últimos meses, cuando vimos el ataque a los sectores indiscutiblemente más vulnerables de cualquier sociedad, que pueden ser los discapacitados y los niños que necesitan atención médica, bueno, también esa discusión parece haberse saldado. También estuvimos discutiendo, por ahí más cerca del tiempo, si este gobierno había logrado ordenar la macroeconomía, esto es las variables centrales, más generales, del precio del dólar, de la tasa de interés, del financiamiento del Estado, de las cuentas públicas, etcétera, y que solamente faltaba una etapa distributiva, una vez que incluso estas medidas, este orden macroeconómico había generado, según narraban muchísimos analistas, incluso había logrado el crecimiento. Bueno, hoy ya sabemos que este gobierno fundió tantas empresas o más que la propia pandemia, que la gente, los sectores del trabajo, los sectores más vulnerables logran con suerte alimentarse, que la clase media está en un tobogán de destrucción masiva y que la economía no está creciendo y que la arquitectura financiera está a punto de tambalearse. Esa es la realidad y no ningún orden macroeconómico, por problemas intrínsecos al supuesto orden macroeconómico. Y finalmente, también se discutía mucho si este era un gobierno de abajo hacia arriba, que era plebeyo, popular, que había sintonizado con el reclamo de la sociedad. Eso podía tener algún viso de realidad en relación a cómo el gobierno libertario llega a su campaña electoral del 2023, ofreciendo fin de la casta, ofreciendo que el ajuste lo paguen los políticos. En fin, ahora es muy difícil seguir sosteniendo eso, ¿no? En un gobierno donde el apellido Menem se repite, donde para ser incluso hasta, diría, generosos con el gobierno, de mínima quedó al descubierto que los esquemas tradicionales de corrupción ligados a entidades públicas, a contrataciones directas, está más vivo que nunca. Por lo tanto, no parece un gobierno con ansias plebeyas, sino más bien un gobierno que repite esquemas de poder muy tradicionales de la Argentina. Por último, y ligado a todas las conclusiones anteriores o los debates anteriores, estaba la pregunta de si el gobierno de Milei había abierto un nuevo ciclo que venía a cerrar el largo ciclo abierto en el 2001
Y por lo tanto toda esta gran novedad, este gobierno era una gran novedad, abría nuevas discusiones, introducía un montón de sectores en la política, oxigenaba el sistema, etcétera, etcétera. Y desde acá, más de una vez hemos planteado que nos parecía que en realidad era la repetición, sino el final de un ciclo desgastado, que era el ciclo neoliberal, que la Argentina lleva 50 años, que tuvo distintas etapas, que tuvo a Martínez de Oz en sus inicios en la década del 70, que tuvo a Menem y Cavallo en los años 90, que tuvo a Mauricio Macri hace menos tiempo en una experiencia similar, y que el gobierno de Milei repetía ese camino. Se sentía, cuando uno leía, no tan entre líneas, sino directamente cómo sostenía su narrativa, que se asentaba en esas experiencias previas. Por eso la reivindicación de la dictadura, por eso la reivindicación del menemismo, por eso la repetición de los nombres de los funcionarios del macrismo. No se trata de una interpretación antojadiza, sino de ver en la realidad, de analizar a partir de datos más o menos concretos, reiterativos, visibles para todos. Es muy difícil pensar que la experiencia de Milei era una nueva etapa que se abría en la política argentina, sino más bien la enésima repetición de un proyecto de poder que tuvo al menos 4 experiencias importantes en este país. Finalmente, todos estos debates que seguirán habiendo, ocurrirán otros, y es parte de la conversación política y pública, llegamos a esta crisis de las últimas semanas, un gobierno al que se le estallaron todas las contradicciones. Basta con leer hoy lo que son los editoriales de las principales plumas de los medios gráficos, me refiero a Van der Koy o Roa en Clarín, Liotte La Nación, bueno, etc. El resumen de la crisis que está viendo el gobierno es muy preocupante, porque desde esas usinas que dieron cuenta más de una vez de que pueden llegar a tener algún prurito en relación a los personajes que rodean este gobierno, a ciertos perfiles extremos, pero que coinciden básicamente en que la Argentina tiene que ajustarse a partir de los bolsillos de los sectores del trabajo, de los que menos tienen, de que el Estado gaste menos en prestaciones sociales, que esa es la manera de ordenar. Coinciden ideológicamente con eso, lo escribieron y lo repitieron incansables veces en el tiempo. Hoy vienen a plantearnos que el gobierno no parece tener un plan B. El gobierno no da señales de flexibilidad. El gobierno no parece encontrar la manera de desprenderse, digamos así, entre comillas, de los nombres más comprometidos con estos casos de corrupción, porque esos nombres implican a la propia pareja presidencial. Por lo tanto, nos parece muy importante hacer una radiografía lo más profunda posible de cómo se construyó esa pareja, de cómo surgió esa transformación que tiene mucho de política, pero tiene mucho de misticismo, de espiritismo, de preguntas que no tienen respuestas lógicas, y de un armado político que se construyó con tiempos muy veloces, y que parte de la crisis que hoy vivimos tal vez tenga que ver con el resultado casi natural de esas características que acompañaron a los Milei, tal vez desde siempre, desde que eran niños, pero en términos políticos desde que decidieron dar un salto hacia lo público. Quédense, ya empieza este programa, la pregunta de qué están hechos los Milei. Un corte muy breve y ya venimos. Bueno, ¿qué tal? Ahora iniciamos formalmente la pregunta, después del comentario inicial. Como les decía, tenemos una mesa en la cual vamos a poder profundizar en lo que planteamos como una arista importante en esta crisis política, que es tratar de entender si eso es posible, la cabeza, cómo piensa
el propio presidente, Karina Milei, el esquema mínimo de poder al que están que construyeron este tiempo, y tal vez un poco más, tal vez entender un poco esa construcción política tan acelerada, que parece haber entrado en crisis profunda, de la cual no se sabe cuál va a ser la salida. Voy ya mismo a presentar entonces la mesa. Nos acompaña Valeria Di Croce, magíster en Comunicación e Imagen Institucional, especializada en Comunicación Política y Género, y publicó en Ediciones Futurock El Arca de Milei, una hoja de ruta para comprender la trama de intelectuales, influencers, políticos reciclados, outsiders e insurrectos marginales que encontraron un lugar en la Argentina de Javier Milei. Acá está el libro que editó Ediciones Futurock. Tenemos también a Juan Luis González, quien en su segundo libro, Las Fuerzas del Cielo, el primero es El Loco, periodista político de la revista Noticias, conductor de FM Millennium y profesor en la Escuela de Periodismo de Perfil, autor de El Loco y Las Fuerzas del Cielo. Decía, un libro que terminé de leer hace en las últimas horas, que tiene muchos elementos también para conversar, igual que el resto. Y cerramos con Victoria De Masi, periodista, pasó 10 años en la redacción de Clarín, hoy la leemos en el diario AR y la vemos en Gelatina, autora de Carlitos Way, Vida de Carlos Neir Menem, y Karina, la hermana, El Jefe y la Soberana, que estoy mostrando aquí. También un libro súper interesante donde se adentra todo lo que puede, y ahora también conversaremos sobre las investigaciones de cada uno, en tratar de unir algunos cabos de unas vidas privadas que fueron muy privadas, con muy poco y que al mismo tiempo ahora, desde hace un año y medio, ocupan las principales oficinas de el Estado argentino. ¿Cómo les va? Bien, estábamos re divertidos antes de arrancar. Y ahora no se nos pusimos serios. No vamos a poner divertidos de vuelta, no te preocupes, Vicky. Bueno, la idea de esta mesa es más o menos obvia. Al mismo tiempo, cuando la comenté, a la gente que le comenté que hacíamos este programa hoy, todos se sintieron muy entusiasmados de la concentración de biógrafos de este momento, y al mismo tiempo yo ya haciendo un paso más, y ahora les abro a ustedes, releyendo los textos de los tres, realmente cada uno tiene un perfil muy particular del encare, y casi parece diseñado para entender este momento, ¿no? El libro de Victoria, anclado en la vida de Karina, bueno, vuelvo a decir la centralidad que tiene eso ahora. El libro de La Fuerza del Cielo de Juan, que ya venías con El Loco, pero haces una profundización, y de hecho la tapa misma son ellos dos, ¿no? Como estructura de poder, digamos, casi la imagen está mostrando algo muy poderoso, y el libro de Vale, El Arca de Milei, donde también surgen un montón de los personajes que están rodeando este escándalo, los Menem, todo lo que es algo también interesante para ver, que es el entramado de aliados que rápidamente pasan a ser enemigos, toda esa dinámica. Bien, ¿por dónde arrancamos? Voy a arrancar por acá y nada, podría ser distinto, pero Vicky, pensando en Karina, hay muchas cosas del libro que además pasa esto, ¿no? Uno lo lee a la luz de lo que está pasando. Mira. Pero al mismo tiempo, para no adelantarme tanto, y esta es como el pie para que los comentes, leyendo el libro está todo el tiempo la sensación de que no sabemos prácticamente nada de ella. Es un libro donde vos todo el tiempo mostrás la dificultad en la investigación, como para encontrar con alguien que te diga algo en on, incluso en off. Esa dificultad, esa sensación que tuvieron siempre, tal vez, de que gente que tiene que resguardarse mucho, que no tiene una comunicación, no una cara pública. Me parece muy revelador de lo que está pasando ahora eso, ¿no? Sí. Como si hubiera roto ese muro, sí. Y claro, no hay nada. La pared, la escuchamos. Sí, a mí lo que me pasó mientras producía el libro, que es esto de ir haciendo entrevistas, es que me encontraba con una colección de sentimientos que iban desde el respeto total hasta cierto sentimiento de lealtad que por carácter transitivo no es a Karina, sino a Javier Milei, y un miedo pero hasta para contar algo lindo, ¿no? Lo que me obligó a trabajar 3 veces, que igual está bueno, ¿no? ¿Por qué 3 veces? Claro, porque si uno no te quiere hablar, otro te bloquea. O sea, un mensaje. Yo llegué a hacer off en plazas.
de noche. Porque vos te sentías en Alemania Oriental en película, 1972, ¿no? Claro. Sí, para hablar de Karina Milei. Pero lo más curioso es que gracias a Guido Braslavsky, que es periodista en Clarín, fue compañero mío muchos años, él logra hacer una entrevista con Karina Milei que se publica en Clarín en 2022. Fue la única nota que dio Karina y que fue en gráfica, no hay audiovisual de eso. Pero cuando lo llamé a Guido para preguntarle cómo había sido ese encuentro, terminó preguntándole un poco con vergüenza si conservaba los audios. Los audios estaban en un teléfono roto que Guido ya no usaba, pero con mucha generosidad periodística me los pasó. Y yo de repente tenía esta mujer blindadísima en 2 horas y cuarto de audio. Y cuando le di play, me encontré con, bueno, el jefe, que es una mujer titubeante, que tiene respuestas elementales para preguntas muy básicas, y que al mismo tiempo fue capaz de armar 2 campañas en menos de 3 años. La primera coloca a su hermano en la Cámara de Diputados y la segunda en Casa Rosada. Entonces, el interrogante era mucho más grande. O sea, vos te pasaba todo el tiempo que veías elementos y decías, bueno, esta mujer no parece tener atributos mínimos como para tener una carrera política, y al mismo tiempo, como efectivamente después tenía triunfos políticos muy importantes, estabas en la duda de decir, bueno, sí, ¿cómo es la cosa? Sí, lo que más me gustó de este perfil, que para mí se sigue escribiendo, porque Karina sigue siendo un personaje en desarrollo, es que es una mamita y un jefe total, ¿viste? Y que genera este tipo de sentimientos en las personas que la rodean, y al mismo tiempo mi tesis es que Karina es una mujer absolutamente infiltrable. O sea, los hermanos son muy vulnerables, un poquito ingenuos. No estoy diciendo que sean malos atributos, pero de repente llegaron a ese lugar de poder con gran apoyo popular, sin saber muy bien, digamos, de qué se trata la política, que si bien ellos vinieron a romper los manuales tradicionales, hay una política que sigue siendo la sucia, la del barro, la de que te van a cagar. Bueno. Juan, ¿por qué el segundo libro? O sea, justificame qué es lo nuevo que encontraste respecto de El Loco. En el segundo libro nace y si tiene algo que ver con la crisis actual, si encontrás alguna conexión ahí. Sí, porque el corazón de este libro es mostrar cómo el misticismo pesa y ordena a los Milei, y la verdad que uno le pone mucha seriedad para entender algo que si no fuera porque el presidente de la Nación se lo toma tan en serio, no le prestaríamos tanta atención. Pero el misticismo es la aparición en superficie de algo mucho más profundo, que es un hombre roto, monopolizado emocionalmente por su hermana, ¿no? La hermana tiene esto de que es una mamita y su jefe, pero lo que tiene sobre todo, y lo que nos trae a la actualidad, es que tiene un control sobre Javier Milei que es bestial. Los audios de Españolo, que creo que va a ser un documento histórico que me animo a decir, que explican más al gobierno que lo que podemos decir nosotros tres, tiene algunas joyas que son impresionantes y que nos explican todo lo que tenemos que saber del gobierno. Cuando Españolo le dice, le llevé a Milei, que le conté que Karina estaba choreando y no pasó nada. Bueno, está toda la relación de ellos dos ahí. O sea, Español, un tipo de extrema confianza de Milei, abogado, el tipo que fue 3 o 4, está en el ranking de la visita a Solíos, va y le dice a Milei, un tipo de adentro de él, que lo conoce hace años, se supone que quizás es de los grandes amigos de la gestión, y a Milei le entra por un oído y le sale por el otro. Este libro arranca cuando veo que gana mucho terreno el misticismo en Milei, sobre todo en el relato de Milei, cuando estaba haciendo el loco en esos primeros años de La Libertad Avanza. Esta idea de la fuerza del cielo en todos sus discursos no estaba, esta idea de la lucha del bien contra el mal no estaba, esta cosa tan de mostrarse, bueno, la última vez que estuvimos acá hablamos del evangelismo, esta cosa tan, conexión tan fuerte con lo religioso no estaba. Bueno, a medida que Milei se va sacando esa máscara liberal, recordemos que abandonó esa frase de guiar, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones, abandonó la frase de Venegas Lynch de... O sea, vos estás diciendo algo que yo no escucho mucho, me parece interesante, que es, durante ya la presidencia de Milei hay como una transformación, o sea, o
vos decís que el misticismo no es algo que esté tanto en los inicios de la carrera política, sino que es algo que se manifiesta plenamente en los Te últimos diría tiempos. que a medida que se acerca al poder, que para los ojos de Milei es a medida que se acerca a la profecía que Dios le había sido dado, que le había dado, que le dijo vas a ser presidente en el 23. De hecho, la primera vez que pronuncia la frase la fuerza del cielo para cerrar un discurso es el día de la asunción presidencial. Nunca jamás lo había hecho antes. Y de ahí sale y se va a la catedral, donde por primera vez en la historia democrática argentina, en cambio que solo el arzobispo de Buenos Aires haga esa misa, la hacen 8 credos distintos. Bueno, ahí arranca toda una novedad que me sirve como, digamos, como lo que abre el libro, pues después atrás de eso hay mucho. Hay alguien que lo guía a lo esotérico, hay un círculo alrededor de él que es, a uno diría, se aprovecha, no sé, en esta línea de testimonios invalorables de estos días, el mensaje de Luis Caputo con Milei, te puedo hablar una hora de eso, ¿no? Luis Caputo, otro que ante Milei le vende que él entró en el misticismo. Bueno, ahí ves también cómo se ordena el gobierno, cómo influye la toma de decisiones. Bueno. Había algo que, perdón, esto es mala praxis, pero bueno, me interesa más el contenido que resguardarme a mí. Creo que lo leí en tu libro, pero perdón si no, que es una escena donde Villarroel va a hablarle a Cuerva, Sí. al obispo, para decirle, en un contexto que quiero que me expliques, está en tu libro, ¿no? Sí. Ah, bien, tan malo estoy. Pasa que leí tanto los últimos 72 horas que por eso me mezclaba la fuente, donde ella le dice, después de que Milei estaba como desprotegido, que necesitaba ella tratando de que sea un cura de la Iglesia Católica que llene su lugar espiritual y no otra cosa. Claro, eso sucede el día de la Asunción, en la misa, cuando están saliendo El día de la Asunción presidencial. Sí. Karina se entera de esto después, ¿no? Y va sumando broncas con Villarroel. Creo que es cuando están saliendo de la misa, Villarroel lo agarra a García Cuerva y le dice, mirá, yo no sé si vos sabés, Javier es muy frágil, emocionalmente es muy frágil, y ahora el rabino de él, Axel Wanish, se está yendo a ser embajador en Israel. Necesitamos a alguien que lo contenga emocionalmente, espiritualmente. Ese tenés que ser vos. Uno se preguntaría ahí si lo de Villarroel era solamente una preocupación genuina o si estaba haciendo lobby para crecer ella, si estaba haciendo crecer la idea de Milei como un tipo frágil. Exacto. De hecho, Lemoyne, en aquellos primeros días de la interna entre Milei y Villarroel, dijo en algunas entrevistas que el problema con Villarroel era que se burlaba de Javier a sus espaldas. Uno pensaría en este tipo de situaciones, pero bueno, en ese contexto sucedió. Vale, el libro tuyo, a diferencia del trabajo de los chicos, está menos asentado en el propio Milei o Karina, sino justamente, se llama El Arca de Milei, es todo el entorno de capas de personas que se le van sumando en su carrera política, que es muy variada, que hay un poco de todo, vieja política, nueva política, gente que no venía del palo más intelectual, ultras de todo tipo y demás. ¿Qué es lo que te parece que agrega la investigación tuya en relación, o qué explica del contexto actual, de la crisis actual? Yo, lo que a mí me pasa con este momento, ¿no? Es como, no caigo en el lugar de decir, bueno, era obvio que esto iba a pasar, porque es como la tendencia que uno tiene, sino más bien es el resultado. Es como un nuevo momento de la degradación de los últimos 10 años. A mí, el libro, cuando lo pensé y cuando lo estructuré, el libro narra 10 años. El libro empieza en 2015. O sea, se cumplen ahora 10 años. Lo muestra él como alguien que irrumpe en la escena pública hace 10 años. No hace una 5 famosa minutos. Escena con Mariano Grondona, eso es el 2015. Exacto. Una participación muy chiquita de él en el programa de... Con Diego Giacomini, ¿no? Claro. En ese rol del académico que venía a sentarse, muy nervioso. Digo, es interesante ver esa evolución, cómo él se convierte en esta persona arrebatada que está arriba de una camioneta, insultando vecinos en Lomas de Zamora, y volver a ver ese momento rodeado de libros, medio tartamudeando, con el único traje que tenía para ir a la televisión, y la persistencia de ese conservador. Digo, yo lo discuto en el libro y lo sigo diciendo, Milei no es libertario, no es anarcocapitalista, es un conservador maquillado. Digo, todo lo que Milei viene a proponer es viejo. Lo peor de Milei viene de antes.
No es la novedad lo peor de Milei. Digo, lo hablamos en su momento con Juan cuando hablábamos de la violencia. Uno se encuentra ahora en un momento más de degradación institucional, democrática, en donde parece que tenemos que volver a discutir lo que discutíamos a fines de los 90 sobre el honestismo, y volvemos a hablar de corrupción, mientras el elefante rosa, ¿no? O sea, uno está viendo que estamos todos enfocados ahí, mientras vienen todas las semanas funcionarios norteamericanos, mientras que tanto Sturzenegger como Caputo, que son lo que persisten, ¿no?, de esos peores momentos de la Argentina, publican mensajes con emojis o cuentan que el presidente, en un momento que para mí pasó desapercibido, pero cuando cuenta que le llevan la ley bases y el decreto 70-2023 y Milei tiene un orgasmo. Bueno, esas dos personas, es verdad, hace poco lo contó Sturzenegger. Fue hace 10 días. Sí, sí. O sea, en uno de los peores momentos económicos, en términos del plan económico, ¿no? Vos tenés a los dos tipos que, junto con Patricia Bullrich, son lo que persiste y toma decisiones: seguridad, economía y estructura del Estado. Digo, las cosas que van... Yo siempre te escucho a vos que hablas, ¿no?, de, bueno, ¿qué es lo que va a hacer verdadero daño? ¿Qué es lo que va a seguir? Porque esto lo vamos a discutir, la semana que viene va a haber otro escándalo, y la otra otro, y la otra... Bueno, ¿qué es lo que persiste? ¿Qué es lo que hace daño? Ahora, tomando eso que decís, o sea, entiendo que lo que está atrás de eso es una idea de, bueno, además de el personaje Milei o Karina Milei y Milei, hay un entramado de poder. Exacto. Ese entramado de poder, que es un poco lo que vos contás en el libro, ¿no? Mostrás que es un entramado de poder hecho también un poco a la que te criaste, ¿no? Como empieza a sumar gente, se bajan del barco, se suben del barco, ¿no? Es toda una dinámica así. Sí, se disputan lugares, ¿no? Claro. Suben, bajan, van, vienen. Eso vos lo ves como algo, la forma en que siempre construyeron, y le otorgás a eso un poco el problema que tiene ahora de no tener propios. Porque una de las cosas que ven por estas horas es, ¿y quién es además de Javier y Karina? ¿Hay algo más? ¿O todo el resto son alquilados, arribistas? ¿Qué sensación tenés desde tu investigación? Yo ahí la singularidad que encuentro es el objeto. O sea, Milei en sí lo único que quiere es ser el economista que demuestra que su idea económica va a funcionar. O sea, no le importa otra cosa. Lo que lo hace doblemente peligroso en el marco de la política, porque no le importa nada. O sea, es absolutamente consciente de lo que quiere. Digo, y ahí es donde yo discuto mucho esta idea de, bueno, no sabe, No, él sabe lo que quiere en términos económicos. Y es consciente de las consecuencias negativas que eso tiene. No le importa. Alrededor de él, cada uno juega su juego. Entonces uno ve que en estas últimas semanas su ecosistema más duro o su militancia más dura, Agustín Romo, Juan Doe, se corren, se mantienen en silencio, como que cada uno va entrando y saliendo en función del momento, ¿no? Tuvimos el momento batalla cultural cuando se lanza la Fundación Faro, entonces ahí Laje, y ahí yo soy muy crítica de nosotros como trabajadores de prensa en esto de caer en esa trampa, ¿no? ¿Cuál sería la trampa? Tipo, no, sí, la batalla cultural, Laje le escribe los discursos, a la semana siguiente es Caputo Santiago quien digita el poder, y a la otra semana... ojo con eso. ¿Y cuál es la respuesta? O sea, si eso va a cambiar, eso es lo que decís, es medio aleatorio, todo esas capas. Es todo... Lo permanente son ellos. Exacto. Bien. Lo que permanece son Sturzenegger, Caputo y Bullrich, y una injerencia norteamericana desmedida. Yo estaba revisando para el programa de hoy, Fede, eso, desde el momento que se vota el RIGI el año pasado, que yo insisto, bueno, el libro cierra en ese momento. El libro termina cuando se vota la ley bases y se reglamenta el RIGI. Es bueno decirlo, los 3 libros fueron escritos ya durante la gestión presidencial, ¿no? El tuyo también, Vicky. O sea, sí. Bien. El momento que se vota el RIGI, lo que uno ve es cada vez más visitas de funcionarios norteamericanos, una persistencia del regreso al fondo, una constante relación de Caputo con Wall Street. Recordemos, pasa todo tan rápido, a Milei haciendo sonar la campana, ¿no? Milei en Davos peleándose. El viaje de Milei al sur. Exactamente. Digo, está el enunciado de Milei de que Argentina se va a convertir en un hub de inteligencia artificial porque tiene energía barata, porque tiene bajas temperaturas, porque tienen grandes extensiones de tierra, es simultáneo con Demian Reidel, quien era el presidente del Consejo Asesor Económico del presidente, ahora encargado del Plan de Energía Nuclear, que dice lo mismo que Milei, pero que sobramos los argentinos, ¿no? Que el problema es que sobramos los argentinos. Pero
quiero sintetizar acá, a ver si es lo que está diciendo. ¿Vos crees que ese esquema decís, bueno, además están Caputo, Sturzenegger, Bullrich, ¿crees que eso es tan fuerte que Milei no se lo va a poder sacar de encima? Porque estamos medio de... Hoy los editoriales se preguntan eso, ¿no? Bueno, ¿quién vuela? ¿Vuelan todo? ¿Vuela solamente Santiago Caputo? ¿Gana Santiago Caputo? ¿Vuelan los Menem nada más? Entonces vos lo que estás diciendo es que ves difícil que se desprendan de esos jugadores tan pesados ligados al macrismo. Sí, ligados al poder económico. Bueno, está bien. Digo, que tuvieron un capítulo previo entre el macrismo porque Sí, todos y fueron uno previo con la alianza. Y uno previo Por eso sí. digo, o sea, son el poder económico, Sí. son el poder real. Yo creo que la diferencia, y tal vez esa es la única singularidad en términos de la disputa de poder, es que el círculo rojo de Milei no es el círculo rojo de Macri. Digo, lo vemos en Paolo Roca criticando. Entonces, hoy quienes intentan desestabilizar es porque están disputando poder económico. Entonces, Bien. yo lo veo a Roca más que enojado con Milei, disputando la torta, ¿no? Con Galperín, por ejemplo, o a los bancos enojados y O sea, peleando con la Galperín. interna política expresa una interna Del poder económico. Bien, bueno, tesis pesada e interesante para seguir explorando. Segunda ronda. Hablemos un poco de ese vértice de poder. Hay dos elementos que yo leyendo para este programa los trajo a ustedes. Es verdad que hay una cosa difícil de manejar, que es el peso que le dan ellos mismos, por lo poco o mucho que se sabe, a un mandato religioso, sobrenatural, no político, por lo menos al menos, ¿no? No político occidental, qué sé yo, en otro lugar del mundo donde eso está muy unido, ¿no? Yo entiendo que lo veníamos tomando como un dato entre anecdótico y al que le tenés que sacar peso para poder analizarlo políticamente, un poco yendo a lo que dice, vale, bueno, pará, ¿dónde está el poder económico? ¿Cuáles son los intereses? ¿No? ¿Cómo conviven esas dos cosas? ¿Qué se encontraron ustedes? Digo, ¿cómo unís esos mundos? No sé. Yo creo que maría muy bien. Fíjate que, hablando de Sturzenegger, como Milei en esto de llegando a la profecía, convirtiéndose en el elegido, compra paquete cerrado, la ley bases y el del mega DNU de Sturzenegger a 20 días de asumir, porque eso sucede después del acuerdo con el PRO. Un paquete que le había hecho a Bullrich. Un paquete que le había hecho a Bullrich, una cosa que imagínate que Milei no lo leyó, pero ni de cerca, y lo compra a paquete cerrado y lo promulga los días 2 de ser gobierno. Bueno, ahí es un ejemplo, ¿no? Pero creo que te habla del resto, como alguien que está en la línea de Moisés, que está pensando en los libros de historia cada 2000 años, le pasan un montón de cosas, o pueden no interesarles, o le resbalan, o lo que sea, o deja hacer. Entonces ahí tenés a mucha gente haciendo su juego. Le viene a dar un tipo encerrado en la Quinta de Olivos, muy solo, que ya era un tipo muy solitario, y ahora está en el lugar más solitario de Argentina, que es la Quinta de Olivos. Mientras el resto hace su juego, se aparecen o desaparecen según el momento, según la ocasión. Y después también muchos que utilizan el esoterismo como palanca para llegar y tomar decisiones. A Luis Caputo yo leí un capítulo entero en esta reconversión mística que él dice tener, que uno sospecha que Luis Caputo está haciendo un personaje o está haciendo un juego. No sé, eso me interesa mucho, porque es una forma, puede parecer medio novelesco lo que estamos haciendo, pero vos lo sostenés mucho eso. También después, Victoria, decime si vos te contaste con lo mismo, que es la sensación de que, digámoslo así rápidamente, Milei y Karina, Javier y Karina, creen en serio, más o menos, en estas cuestiones, y los que lo rodean tienen que, por lo menos, hacer que creen para estar en ese círculo. ¿Algo así sería la lógica de funcionamiento de relación humana? Sí, es la gran duda, ¿no? De si lo creen o no. Por un lado, Javier y Karina, absolutamente convencidos. Digo, es un fenómeno, cuando pase la ola y lo analicemos con más tiempo y detenimiento, es un fenómeno muy lumpen esto que estamos viviendo, ¿no? Los audios que salieron en estos días, a Karina Milei la grabaron en la Casa Rosada, con 200 lucas verdes, te sentás con el presidente. Yo estos días volví a hablar con Gustavo, el hechicero de Milei, y es una cosa compleja, ¿viste? El lumpen es una palabra que lo define. Entonces, por un lado... Vos estás hablando, eso porque en el libro es medio impresionante, que es tu fuente, te juntás, narrás que lo conociste finalmente a ese hechicero. Sí. A él se dice a sí mismo hechicero. Sí, es autopercibido hechicero.
No, pero, sí, es muy difícil hablar en serio, pero no. Parece un chiste, pero uno de los es así, motivos sí. que llevan a la reunión es que yo lo nombraba brujo en las entrevistas y en El Loco, y él me corrigió de que yo soy hechicero y me explicó la diferencia. Yo no lo etcétera. pude ubicar al brujo, perdón, Bueno, al hechicero Gustavo. Estuvieron vos bajo sí. la misma persona. Porque en un momento, claro, seguíamos como líneas Se parecidas. tiran medio dardos con Melamed, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo soy de Porque- Melamed. De Melamed. Yo soy Claro, de Melamed. Victoria, vos entrevistaste a una mujer Yo llevé a mi gata para hacer la experiencia con Celia Melamed. y Celia, al igual que Gustavo, eran místicos, no sé cómo llamarlo, que cercanos, mediums Por eso, cercanos sino a que Karina y a Javier. Coexisten en el mismo espacio-tiempo con claro. los Milei, o sea, 2017-2018, el tránsito, la muerte de Conan y la entrada más, no sé, formal, pero más profunda de los 2000 al esoterismo. De hecho, Melamed es la que entrena a Karina y nada, es muy increíble la historia. En el Gustavo me dice, mirá, a Melamed yo la dejaba trabajar, porque se conocen en el paño, la dejaba trabajar porque, bueno, le estaban pagando por hora, pero Conan me hablaba a mí. Yo la dejaba traducir a Melamed. Ay, Está tanto bien, pero ahí, te claro, juro. pero ¿qué es lo que hay? A ver, ¿por qué voy a hacer algo que puede pensar alguien que está escuchando esto? ¿Por qué no pensar que eso es un flash, como un flash místico que tienen estas dos personas que al mismo tiempo son líderes políticos? En el caso Supongo que ustedes de- van a decir, no es así, está todo mezclado. ¿Por qué está mezclado? Yo creo que los hermanos están convencidos de que vienen a hacer la revolución con un apoyo espiritual que solo ellos son capaces de percibir. No lo podría haber Silencio dicho mejor. de Sí. radio. No, porque es difícil continuar después de eso, ¿no? Porque es verdad, uno de los que decías, ¿no? No salimos que son lúmpenes. En el sentido de, usando, yendo a cierta terminología, gente marginal, de sí, claro. y con ideas que además son difíciles de encontrar, no es que no existan en Argentina, pero vuelvo a lo mismo. Ustedes como periodistas que hablan mucho con otros dirigentes también cercanos o son parte del gobierno. Vos nombraste a Caputo, podrían ser muchos otros. ¿No te encontrás con este mismo sistema de ideas? Un caso tan muy propio? claro que explica, pues es importante, Vicky, vos lo contás en el libro, que Karina, que es la persona más importante del gobierno, o sea, la que pone y saca a la gente, toma decisiones en un punto, escanea a la gente, le hace como un casting Sí, hay energético. como un escaneo, sí, ella te ve y sabe, como que hay mucho de percepción y de intuición. Y bueno, a veces también te equivocas, ¿no? Eso puede pasar. A mí, digamos, yo no pude comprobar, no pude comprobar para la investigación que hice que Karina tome decisiones de Estado leyendo el tarot. El otro día me explicaron que no es tarot, es tarot. Bien. Así que lo voy a decir así, tal cual. Por otro lado, la inclinación de Karina Milei hacia el esoterismo era algo contracultural en los 60 y hoy es la nueva cultura. O sea, yo también quisiera como desmarcarla de ahí, ¿no? Porque la verdad que constelar o biodescodificar o leer las cartas o abrir los registros akáshicos es algo muy de esta época, de un tiempo vertiginoso donde las personas necesitamos respuestas más rápidas. Pero bueno, acá estamos hablando de dos hermanos que gobiernan. Claro, Ahí- claro. Perdón, Sí, Fede. no. Justo me parece que hay algo de lo que dice Vicky que lo hemos charlado también en otras oportunidades que da en el clavo. No, así como decíamos, bueno, no se puede leer este contexto sin lo que venimos charlando, no se puede comprender tampoco el momento si no pensamos en la relación que la sociedad establece con sus mascotas, Total. la relación que la gente en este momento y en este tiempo histórico establece con la espiritualidad. Digo, no hay nadie que nosotros mismos no conozcamos, incluso nosotros, que no se cope con eso, que no, digo, tiene que ver con el mundo de las plataformas, tiene que ver con ese capitalismo de plataformas, con los TikTok, digo, hay un contexto que posibilita una identificación con esas conductas. Pero- Entonces, lo que por ahí, sí. desde la racionalidad o desde las categorías políticas, nosotros vemos como un absurdo, yo cuando escribía el libro lo pensaba todo el tiempo, el contrapunto identificación e identidad común. Digo, hay una identidad colectiva que tiene que ver con categorías políticas, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con cómo uno construye su historia y entonces se ubica en una línea histórica de pensamiento, algunos mitristas, otros, digo, entonces uno ya acomoda y dice, bueno, acá hay un ordenamiento en donde yo me identifico con la Patria Grande, me identifico con la Revolución de Mayo, no me identifico, digo, esa construcción
es mucho más compleja, requiere de mucho más tiempo y debate público que está degradado que la mera identificación de decir, ay, yo quiero a mi mascota, él quiere a mi mascota. A mí me gusta el tarot, ella es tarotista. Esa es una rota y él es un roto que llega al poder. Y ahí empieza a haber una identificación. El problema de la identificación es que no construye comunidad. Pero Claro. vale, igualmente, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo con que estas cosas que estamos charlando, que algunos, yo sigo siendo parte del equipo al que le parece que son ideas sin ningún tipo de sustento y que pueden ser potencialmente dañinas, existe. Hace mucho tiempo y los últimos años eso existe más, redes sociales y demás. Estamos hablando de gente que tiene que tomar decisiones a través de un boletín oficial. Entonces, a lo que voy es, no es un poco rápido pensar, puede ser que lo discutamos, opinemos distinto, que la gente votó a Milei en parte por eso, o la gente escuchó, apretó un botón de salida frente a un contexto inflacionario y demás, y quiere decir, no es un poco cargar a la sociedad. No digo que una cosa anula la otra, digo que es un combo muy complejo. Digo, no es... no hay una explicación de por qué gana Milei. No, eso y tal seguro. vez eso es lo que lo complejiza más. Entonces, por eso la heterogeneidad... ¿Pero crees que uno de los elementos puede ser esa, como... estos condimentos esotéricos para vos ayudaron a cierta identificación social? Yo no creo que tanto eso, perdón. No, claro, no Pero es eso solo. Yo creo que hay sí. un 30%, y lo hemos hablado en su momento con Vicky. Vos tenés un 30%, yo siempre vuelvo a ese momento, el 30% que lo elige en las PASO, el 30%, un poquito menos, 29 y monedas, que lo elige en las generales. O sea, las personas que cuando había una oferta amplia solo lo eligieron a él, es ese núcleo duro, ¿no? Sí. Que pasa del 17 en Capital Federal en el 21 Sí, sí. a ese 30 a nivel nacional. Después hay un 26 que lo elige cuando hay dos opciones. Entonces uno se tiene que preguntar, en todo caso, qué tal mal había hecho la fuerza política, que por lo menos a mí me representa, para que entre un tipo con una motosierra que promete los peores males y todas las pestes, sea mejor que lo que uno tenía para ofrecer. Ahí hay una mirada que uno tiene que hacer y que tiene que revisar. Porque Eso aparte de la claramente, inteligencia política, seguro. cuando hubo dos opciones, es esa. Sí. Pero ese 26, yo estoy convencida que es muy heterogéneo, que no lo votó por sus propuestas anarcocapitalistas, por la espiritualidad. Digo, ese 26 es el que uno tiene que pensar, bueno, una parte fue por enojo, otra parte es porque estaba Bullrich en juego y es lo que venía de Bullrich. Digo, para mí lo más interesante para pensar es ese 26, es dónde está ahora ese 26, qué está pensando ahora. El otro 30 entiendo que por un montón de motivos, por convicciones, por ideales, digo, lo eligió. No, está bien, digo, porque... Ahora, sí, perdón, sí. pero el combo del 30% de donde podés meter esoterismo, los gritos, los insultos, Sí. el look, el rock and roll, Sí. o sea, toda esa larga serie de cosas que lo distinguieron a Milei de un político tradicional, incluso algunas que nos pueden llamar la atención, es eso, para mucha gente se codificó en algo nuevo, en algo novedoso, en algo que, como bien dijo Valen, permite identificarse, insulta como yo, hace tarot como yo, fracasó como yo, como dijo Milei en el debate, se gana, llega a fin de mes haciendo changa. Bueno, todo un gran combo. Conozco gente que lo votó como entretenimiento también, Claro. Sí, no para aportar. hay las explicaciones del voto, todavía se discute por qué los trabajadores votaron a Perón en 1946. Quiero decir, y hay discusión académica más o menos seria al respecto. A lo que voy es, escrutar la razón del voto es una ciencia muy compleja. Volviendo a las características tan particulares, vinculado a lo religioso, vinculado a creer de verdad que encaran un proyecto mesiánico, que sí toca, es verdad que me parece que toca un contexto internacional donde ves eso en otros dirigentes, eso es algo, me parece bastante evidente que no es algo solamente de Milei. Y la pregunta por ahí más política que a mí se me ocurre leyendo los textos de ustedes era si también ese poncho que se ponen es una forma de protección frente a no tener idea en términos de armado político, de estar medio... gente que es... Todo el tiempo parece que Milei se animó a dar un paso cuando otros nos animaban, cuando la oposición al gobierno frente a todo estaba muy lastimada por la experiencia de Macri, y dijo, yo me animo y voy, y fue, ¿no? Como que parte... O
O sea, la parte mesiánica que efectivamente ocurrió es él como jugando un partido que a priori le queda grandísimo. No, pero para ellos no es un partido que les quede grande. Ellos están convencidos de que vienen a hacer su revolución. Y creo que parte de su capital es no tener pasado. Milei no tenés con qué compararlo, o sea, no se equivocó nunca, porque no tiene pasado político. Y eso para él funcionó como un gran capital. Por otro lado, a mi entender, y lo que parte de la tesis del libro, es que Karina vio en su hermano a un producto. Un hermano que fue arquero, que fanático de los Stones, que después fue un licenciado en economía, que es conferencista, mediático, bacamala, y que quiere ser diputado y yo te banco, y quiere ser presidente y yo lo banco también. Y en esa capacidad de aventurarse a cosas que desconocen, me parece, yo remarco una especie de valentía. Después también me pregunto si tienen que conocer la dinámica de un Estado que pretenden destruir. ¿Por qué lo quieren? ¿Para qué deberían estudiarlo? Claro. O sea, en realidad no les importa. Y me gusta la idea de Poncho, porque lo relaciono mucho con el cosplay. La Libertad Avanza también captó algo de la época, pero en este caso no es un poncho, es realmente una convicción. Sí, el motor, ¿no? Sí. ¿Y qué? Sí. Ahí difiero en una sola cosa. Me parece que hay algo común que uno encuentra. Debatamos porque si no parece que estamos de acuerdo. Sí, para que no parezca que nos queremos todos. O sea, empezamos a pelearnos, hagamos un recorte. No, hay algo ahí en el recorrido de los 10 años que siempre me ayuda un poco a pensarlo no como novedad. Digo, en esto de uno quiere confirmar su hipótesis, y como mi hipótesis es que todo es viejo en Milei, salvo lo que hablábamos de esta singularidad vinculada al clima de época y a la digitalidad. Cuando uno mira la primera administración de Trump, incluso el inicio de esta segunda, cosas que nos sorprenden acá de Milei también son características de esa derecha norteamericana. Digo, la escena en el peor momento del gobierno de Trump, de él sentado, rodeado por personas religiosas, pastores y demás, haciendo una oración por él en el Salón Oval, digo, es tan delirante entre comillas, como lo que vemos de Milei yendo a Hanukkah cuando se cumplían 40 años del regreso a la democracia, ¿no? Digo, en esto de esas identidades globales que se construyen, digo, nos sorprende el delirio de Milei, pero si uno ve que más allá que es el hombre más rico del mundo, las cosas que hizo Elon Musk en los primeros meses de esta administración de Trump son propias de un enajenado también. Entonces digo, a veces nos sorprenden las conductas de el entorno más cercano de Milei cuando las estamos viendo en, comillas, la principal ya no potencia norteamericana. Claro, la diferencia que por ahí yo sigo viendo, y por ahí explica la crisis de este gobierno tan veloz, y es... En Estados Unidos vos te encontrás con un vínculo entre evangelismo y política de larga data. Hay hace mucho tiempo líneas del Partido Republicano, vos, Vale, lo investigaste mucho, muy ligadas a fundamentalismo religioso, al cuestionamiento de la teoría de la evolución. Hay toda una corriente social, diría, no solamente de estamentos políticos, muy fuerte. En la Argentina, bueno, nosotros hicimos hace poco un programa sobre evangelismo, y la conclusión es que los evangélicos argentinos, digo, no están saliendo, no están con la camiseta de Milei. Claro, pero lo que irrumpe en Estados Unidos es esta línea del Rabbi de Lubavitch, porque la hija de Trump está casada con una persona que pertenece a esa línea, y uno ve que aparecen, o sea, en esto de, no es la casta lo que molesta a estas nuevas derechas, que insisto, es el poder económico, es la disputa. Si acá tenemos a la banca peleando con Galperín, a nivel global tenemos a los ricos de Davos versus Silicon Valley, por decirlo así. Esa disputa también se traduce en términos globales en los distintos gobiernos. Entonces uno ve que irrumpen personas que vienen de la cultura, del mundo de la ciencia, del mundo de la medicina, digo, el rol de Kennedy en Estados Unidos respecto de las vacunas, en el Ministerio de Salud. Digo, es una particularidad, y por eso digo que uno tiene que observar más la disputa que hay en el poder económico para comprender cómo se está terminando de fragmentar, ya no la sociedad, sino el sistema político todo. Y que eso sí, en menor o mayor medida, es un fenómeno que estamos viendo en la región y que Milei lo traduce
digo, con características locales. No, pero para eso. Sí, Pero yo lo que estaba diciendo es... está buena la tesis, es el espíritu de la historia, Milei. O sea, este es el nuestro, ¿no? Es un montón igual, ponerlo en ese lugar. Y es un país roto que elige al tipo más roto que encontró. Un capitalismo, una fase deshumana que elige al tipo más deshumano que hay. Hay un cruce entre ambos. Está bien. Es la aparición de un momento histórico, eso voy. Sí, yo lo que quería decir es, y me parece también importante marcar esa diferencia, a diferencia de otros procesos, incluso si quieres más cercano al bolsonarismo en Brasil, también un cruce con lo evangélico muy fuerte, pero vos tenés a los evangélicos en la calle, vos tenés a los principales pastores abrazando a Bolsonaro. No ocurre acá lo mismo. Bueno, entonces, a lo que voy con esto me refiero ahí voy, a que además, esta es mi lectura, discutámosla, siento que Milei y Karina están girando en falso en el sentido que no están encontrando en la sociedad argentina en la misma base que vos encontrás en Brasil, en Estados Unidos, donde eso ancla en algo social que da más respuesta. Quiere decir, dicho de otra manera, esta soledad que están viendo desde hace 10 días, soledad, factores de poder, no hay nadie, o sea, el dato que todos hablan de si hubo una piedra o un brócoli. Nadie dice que cuando están saliendo no hay nadie de ellos. El dato político, que sale el presidente a hacer campaña y no tiene apoyo propio, no hay gente de ellos. ¿Viste? Bueno, esa soledad, que a mí, por eso... Son Viales se bajó. Claro, pero más allá de los comunicadores, Juan, quiero decir, cualquier presidente en cualquier momento, Macri en el 2019, usted recuerda, dice, voy a salir, tenía la comunidad estallada, había perdido las PASO, es la situación política más desesperante. Sale y se encuentra con gente, se encuentra con macristas, hay gente que lo banca, miles de personas. Milei no tiene, no se mueve nadie. Ay, eso, gracias, por fin. Bueno, es que eso me parece que a veces no. Lo uno con lo que decía antes de la diferencia de casos internacionales, ¿no? Donde siento que toda esta locura, llamémosla así, no sé, o el esoterismo de Milei, no está anclando, no veo que esté anclando. Más allá de que hay mucha gente haciendo constelaciones en su casa, no veo que haya una traducción, por lo tanto soy carinista. Entonces, esa soledad... En defensa de Milei, me parece muy él tremenda. llegó al poder sin llenar media plaza. De hecho, el día que asume el Congreso tampoco, la mitad de las provincias no la recorrió. O sea, la duda es si debería estar generando una base propia, porque para gobernar Argentina necesitas, o si puede seguir en ese camino. Yo lo que veo, a ver, ¿ustedes cómo lo ven eso? Yo veo que lo intentó y el tema es que no salió. Quiere decir, cuando vos ves Parque Les Ama, no es que no hubo intentos, ¿no? De parte del mileísmo, la Fuerza del Cielo haciendo esa marcha medio romana, todos los streams, la comunicación muy agresiva. Entiendo que está en función de generar adeptos. Bueno, llenó en 23 2 Movistar Arena. Yo estuve ahí, lo vi. El primero les sorprendió hasta ellos haberlo llenado. El cierre de campaña pre-balotaje, yo viajé a Córdoba, juntaron un montón de gente. Las caravanas, me acuerdo de Carolina Píparo, que paseó por todo el conurbano hasta convertirse en una rata. En esas caravanas había gente. Yo tengo ¿Y qué pasó, decís? O sea, bueno, es que veo, digo, la discusión no es piedra o brócoli, o si existió el brócoli o la piedra. Yo lo que vi de las imágenes que pasaron es dónde está la militancia de Javier Milei, de La Libertad Avanza, los liberales, libertarios, bueno, todo este conglomerado de gente. Tengo un pequeño focus group que lo arrastro desde 2021 de votantes liberales, libertarios, mileístas, bueno, que se enfilaron detrás de la propuesta de la libertad. Que lo votaron 21 y lo votaron 23. Será un grupo de 20 personas a los que cuando pasa algo, yo les tiro un mensaje, no a los 20, pero un poco para sondear gente común, barrios, provincias, capital, provincia de Buenos Aires, capital federal y provincias. Y lo que pasó con esto de los audios de Españolo, yo lo que oí es desencanto. Y me parece que eso podría explicar que Milei que Spert haya salido en moto, que tuvieran que cubrir al presidente con una... Y me parece que esto que está pasando es un punto de quiebre, porque el sacrificio que hemos hecho todos, pero sobre todo el votante mileísta, lo sacrificial. Con el alma también ese sacrificio. Claro, porque Milei cuando asume y da su discurso de espaldas al Congreso, lo que dice es: van a tener que beber este mal trago con la promesa de que hay un porvenir mejor, y van 2 años de gestión. Y lo que escuchás en la calle y lo que me pasa a mí, a mis amigas, digo, no llego con el sueldo, no llego a fin de mes. Entonces, ¿hasta dónde el sacrificio?
tengo de ese pequeño grupo votantes a los que no te dicen no lo volvería a votar, pero sí te dicen me da vergüenza esto que está pasando. ¿Cómo salgo yo a defender si había votado una opción política donde me prometían que no iba a haber corrupción? Sí, uno se puede imaginar, vieron que se repetía esa idea de una cena familiar donde era por primera vez los hijos diciéndole que tenían que votar a los padres, y los padres diciendo, pero ¿te parece? Sí. Es medio raro, y los piden, no, dale. ¿Te la imaginas ahora esa conversación? Sí. Y está difícil esa conversación. Y en 2023, para mí, lo que hizo que Milei juntara ese núcleo duro de 30% fue la militancia doméstica de hijos diciéndoles a sus padres, esta es la vida que vos querés tener, yo no quiero la vida que vos tenés, 30 años trabajando en la municipalidad del barrio sin poder juntar un mango, quiero otra cosa. Bueno, estábamos conversando, para los que se sumaron ahora, ya a las 11:05, con Juan Luis González, con Victoria De Masi, con Valeria Di Croce, tres personas que estuvieron haciendo investigaciones en los últimos años vinculadas a la figura de Karina, de Javier Milei, del mileísmo en un sentido más amplio. Nos quedan muchos temas para tocar, quiero después volver al centro, al corazón del poder, y que me expliquen y hablemos un poco de cómo son las incorporaciones en el esquema de poder, las más cercanas. Los Menem, me parece que no clave esa situación que medio une todos los puntos, lo que decía Vale. Bueno, estamos hablando de un vínculo, de una reiteración de experimentos que se traducen en personas que aparecen. Los Menem es raro porque tienen todo el apellido y eran personas ellos mismos, Lule y Martín, que no eran figuras importantes hasta antes de esta experiencia, digo, a diferencia de Sturzenegger y de Caputo, pero como está en el foco de la cuestión, y me parece que es interesante para pensarlo, y quería meternos un poco también en el aspecto recaudatorio. Yo quiero leer una cita del libro de Victoria, que quiero preguntarte sinceramente, cuando vos lo escribiste, si le diste la importancia que puede tener hoy, a modo de imagen, que es esta. Estás hablando, uno de los pocos son que tenés, en realidad, que es el de Nito Artaza. Ah, hermoso, sí, para mí eso explica. Dale, a ver. Y entonces, Nito, productor teatral, que es el primero que, uno de los primeros que ve ahí un negocio, porque dice, este muchacho lo llevo al teatro. Bueno. Y hace el consultorio de Milei, se llama la obra, ¿no? Y ahí creo que vos le preguntás así, creo que es textual, lo anoté, creo textual. ¿La hermana tenía algún rol? Sí, cuidaba el bordero. El bordero es lo que el ingreso por venta de entradas en un show. Al día siguiente de la función me caía el mismo mensaje. Los números, Nito. Como vendíamos las entradas por internet y la guita se acreditaba en 15 días, yo le adelantaba el porcentaje que le correspondía con un cheque. Ella te peleaba el centavo, insistía. Si eran, supongamos, 9.771,20, y yo hacía el cheque con la cifra redonda en 70, Karina pedía lo que faltaba. Sí. Hay algo, en el libro está más de una vez la idea de alguien con la correa muy corta, ¿no? como una cosa de y al mismo tiempo estar de cierta obsesión con la guita. Sí. Yo no creo que mi libro sea anticipatorio de la presunción de... No, claro. Pero si yo miro la trayectoria de Karina Milei en la vida de Javier Milei, no solo tiene una influencia notable Karina, sino que es la persona que siempre administró el tiempo y los gastos personales del hermano. Después de ese ejemplo del consultorio de Milei, que fue en el año 2019, porque con Nito Artaza laburaron muy poco tiempo porque terminaron puteándose en un programa de América, una discusión. Sí. Vayan a buscarla a YouTube si la quieren. Bueno, eso es muy loco porque Artaza la termina diciéndole, vos te vas a meter en política, acordate. Sí, esa discusión. Y Milei termina diciéndole, vos sos un comunista, boludo, hijo de puta. Todo esto mientras Doman se dio cuenta que todo se le iba de las manos. Ajá. O sea, lo que empezó como algo divertido termina en una cosa muy violenta. También 2019 ya eso. Sí, o sea, 2018, 2019. Y termina con la disolución de esa sociedad. En 2020, pandemia,
Santiago Oría rueda Pandenomics, Sí. el libro de Milei. Y hacen un estreno en un hotel en plena pandemia, a sala cerrada. Y Karina, que ya sabía que su hermano quería ser diputado para arrancar, organiza postfunción un meet and greet en el salón del hotel. Entonces la gente iba, veía la peli, y el que quería ver a Milei después, como un animal de circo, tenía que pagar un cubierto, como decirte ahora, no sé, Sí. 60.000 pesos. Sí. Entonces Karina organiza una mesa donde estaba el director, Santiago Oría. Es muy buena Pandenomics, no lo digo irónicamente, vayan a verla, está en YouTube. Álvaro Sicarelli, que en ese momento era línea fundadora, después Karina lo borró. Javier Milei y Karina. Y un montón de gente que había pagado el cubierto para estar con el protagonista de ese documental. Sí. Y Karina lo hizo para juntar guita para la campaña. Y hay otros pequeños hechos que cuento en el libro que dan cuenta de que Karina ocupa ese rol en la vida de Javier Milei, porque Milei la necesita para cuestiones esenciales de su vida, desde tener comida en la heladera hasta la ropa limpia. Ahora, bueno, no deben tener gente para eso, pero hasta que fue diputado. Ahora, y última, pero ¿creen que Perdón, una cosita sí. más. ¿De qué vivió Milei mientras fue diputado si cada mes sorteó su dieta? Las 24 dietas de los 2 años que ocupó la banca. ¿Y qué pensás? Bueno, se organizaban cenas, encuentros con empresarios donde la silla tenía un precio. Claro. Eso lo organizaba Karina. Ahora, Que dicho sea de paso, no es legal, ¿no? Porque él donaba su sueldo, se mudó a un country y salía $2.000 el alquiler por mes, y en la declaración jurada, nada de todo esto figura, ya era diputado. ¿ustedes creen que, porque tampoco, pues si no estamos fingiendo demencia, no vivimos en un país donde los esquemas de corrupción no existan? No, por la supuesto. política se financia de esta manera en todos los partidos políticos, por lo menos hasta ahora, ojalá cambie. Y Pero la plata viene de empresas. Y la Porque plata si no viene siempre parece de que empresas. las empresas Sí. no juegan. Claro, y No, la claro. televisión de aire está financiada supuesto. por el paracetamol, o sea. Claro, digo, exactamente, totalmente. Sí. Todo eso es así. Ahora, el problema de este gobierno, de este esquema de poder, a diferencia de otros, sea el macrismo, el kirchnerismo, el menemismo, es que es tan chiquito que la recaudación llega demasiado directo a alguien que no debería llegar. Quiere decir, los esquemas políticos un poco más organizados, esto a instancias, digo, ¿no? No entras a la Casa Rosada. Yo creo que ahí juegan dos factores. Una, la voracidad genética, diría Spariolo. En la escena esta de Artaza creo que está muy claramente, ¿no? Peleando los centavos. Y la segunda es la paranoia y la desconfianza, el miedo, llamémoslo como quieran, que tienen los dos hermanos Milei con el mundo entero. Entonces una cosa de no querer delegar, sobre todo en algo con la guita, que hace que es todo muy impresionante. Uno hace la lista de todos los escándalos y las denuncias de corrupción que hay alrededor de los Milei, y todas terminan en Karina muy linealmente y muy directamente. Muy rápido, además. Muy rápido. No hay, le faltan los capítulos previos, ¿no? Claro. Es como, ¿dónde está el subsecretario? ¿Dónde está Si no es Karina, es Lule, aparte, que Claro. es la mano derecha de ella, tiene un cargo en la Secretaría General. Bueno, ahí se cruza las dos, ¿no? La desesperación por la guita, más esa paranoia, esa confianza, que ahora, después de que la hayan grabado y veremos cómo siguen esos audios, yo me imagino a Milei envuelto en el papel maché ese, como se llama, el gris, ¿viste? Sí. Porque esa paranoia va a multiplicarse por 500, o sea, la grabaron en la Casa Rosada, digo, preparémonos. Bien, 11 y 13 minutos, estamos conversando con Juan Luis González, con Victoria de Masi y con Valeria Di Croce sobre la crisis política que está viviendo el gobierno, tratando de entender en términos humanos, políticos, cómo se estructuró políticamente este esquema de poder, lo que era en su momento el Triángulo de Hierro, que ahora ya no sé cómo llamarlo, pero pareciera también que esa fue otra imagen mediática más que real, en el sentido, ¿no?, que usted lo que me entiendo insisten es, acá hay un solo vector de poder y es Karina con su hermano. Todos los demás parecen jugadores muy secundarios. Hacemos una muy breve pausa y muchísima gente viéndonos la transmisión, como era de esperar. Más de 4.000 personas en vivo en el canal de YouTube y además los que nos están siguiendo por la aplicación y por nuestra página web. Así que
un minuto nada más y ya nos metemos en la segunda parte del programa, donde vamos a indagar, tratar de ir todavía un poquito más a fondo para entender cómo es el esquema de poder de este gobierno y por lo tanto qué podemos esperar de acá a los próximos días en términos de si van a encontrar una salida. Bueno, estamos de vuelta en la pregunta, programa muy especial con mucha gente siguiéndonos como siempre, pero este domingo más todavía. Les tengo que decir a todos los que nos están viendo en este momento, sobre todo si nos están siguiendo a través de YouTube, también va a ser más fácil, pero da igual donde estén o cómo nos estén escuchando. Este programa, como esta radio, se sostienen fundamentalmente con su comunidad, ¿sí? Esa es nuestra forma recaudatoria, ¿sí? De cara al sol, pidiéndole a la gente que nos acompañe. Por suerte, desde que nacimos, allá por el 2016, nuestra comunidad de socios no paró de crecer y eso es lo que posibilitó que estemos aquí casi 10 años después, con una radio que además tiene una editorial, que tiene eventos, que hace un montón de juntadas, de experiencias, de búsquedas también ligadas a lo periodístico, de un desarrollo comunicacional muy amplio. Bueno, todo eso que hacemos todos los días de Futurock, el principal sostén económico son ustedes que están del otro lado y se suman a la comunidad Futurock para todos los meses contribuir con un aporte voluntario muy pequeño, pero que para nosotros es fundamental porque es la manera en que sostenemos todo este emprendimiento, todo este proyecto que, insisto, tiene 10 años, atravesó ya varias crisis, varios gobiernos y, como nos gusta decir, también vamos a atravesar y superar este gobierno, que es el primero, además, que nos persiguió políticamente. Esto lo quiero decir y reafirmar. Nosotros surgimos con el macrismo, tuvimos bajo el gobierno del Frente de Todos, en ninguno de los dos casos con posturas ideológicas muy disímiles. Tuvimos los problemas, la persecución, y lo voy a resaltar y reseñar, la persecución hecha sobre todo desde las usinas más altas de la Casa Rosada, con personajes que, por ejemplo, el ministro de Salud amenazándonos directamente por dar cuenta de la batalla en el Garraham, y la banda libertaria en redes sociales, el hostigamiento permanente, varias situaciones muy complicadas que atravesamos. Vamos a estar acá, vamos a seguir acá, no tenemos miedo porque, así como los periodistas que nos acompañan en esta mesa y que investigaron cuando el gobierno no quería que los investigue, bueno, es cuestión de animarse, de plantarse, de no bajar las banderas. Esto pasará y nosotros vamos a seguir acá. Así que lo único que les pedimos es, si pueden, si está dentro de sus posibilidades, que se sumen a la comunidad Futurock y nos ayuden a seguir con nuestro trabajo. Tengo para que veamos rápidamente dos placas interesantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo en términos de imagen. Tenemos una donde se muestra, ayúdenme porque estoy sin los anteojos. Imágenes de dirigentes políticos, evolutivo, Karina Milei. Ahí va, la imagen negativa disparada de Karina Milei, ese es como muy el dato. buena, es el azul, para los que están viendo por YouTube. Mala, muy mala, es el rojo. No sabe, no contesta, no la conoce, bien. Es el gris. Arrancó en diciembre, claro, con 33 de negativo, ahora está en 61, ¿no? Bueno, una disparada, ¿no? Efectivamente hay bastante consenso entre distintos encuestadores e investigadores sociales que la imagen pública, sobre todo de Karina Milei y también de Javier Milei, bueno, sufrió un daño muy importante. Y la segunda placa es interesante también porque tiene que ver con esto que decíamos antes. ¿Quién está defendiendo hoy al gobierno? Y si miran, ahí hay una serie de influencers de redes sociales, cuentas, todas ligadas al mundo digital, muy conocidas por todos nosotros, lamentablemente. Y vea la diferencia cuando fue el caso Rolex, o sea, cuando se difundió la imagen de Karina Milei con un reloj muy caro, que al final hubo una disculpa ahí en el medio, salieron en defensa con tweets propios y retweets todos estos personajes ligados al gobierno. Y en el caso de el último escándalo vinculado a las coimas en Andis, eso desapareció, ¿no? Hay un silencio muy impactante del mundo digital. Algo para decir Decilo ahora, entonces. Yo sobre
esto, las cuentas es lo que yo llamo el ecosistema más duro, ¿no? Digital más duro de Milei. Ahí está Agustín Romo, Franco Antunes, Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira, que es funcionario del Gobierno Nacional, Santiago Oría, porque tienen nombres todos estos chicos. Sí. Claro. Algunas cuentas Muchos están como, denunciados por Sí. nosotros en la justicia. Algunas cuentas como Indignado o el PIT son cuentas que venían de el ecosistema vinculado a el PRO. Digo, son cuentas que durante la campaña estuvieron más Claro. cercanas a Patricia Bullrich Claro. y fusionan, porque digo, también ahí, ¿no? Lo que permanece, lo que ya estaba y se va acomodando. Y yo, acá, dos cositas. Lo del caso Rolex es algo propio del ecosistema que ellos impulsan. Ellos Claro. hacen el recorte, ellos visibilizan lo que había sucedido en la tele y sale a contestar Karina. O sea, es algo que ellos impulsan, que es constante, que son recortes, contestaciones, ataques, señalar a un periodista, etcétera, etcétera, que lo han visto acá en Futurock. En el otro caso, lo que sucede es algo parecido a lo que sucede en Libra. Es algo que les viene, que no es algo que ellos arman. Hay un silencio de radio durante 3 o 4 días, lo mismo que pasó en Libra, y después hay una estrategia que se dan. Y a mí me preocupa mucho esa estrategia que tiene que ver con cómo cerramos el bloque anterior y lo que venía contando Vicky. ¿Cuál es la que estrategia? de lo que en general nos habla, que es cómo ellos, su respuesta, la primera salida masiva de esas cuentas que vos mostrabas, Fede, fue la violencia. Es la imagen del joven militante de La Libertad Avanza, hijo de una candidata en Junín, el joven es de San Pedro, que aparece abrazándose a Milei luego de que supuestamente lo agredieron, lo golpearon, ensangrentado, y masivamente difunden el día martes de la semana pasada, o sea, de esta semana que está terminando, esa imagen. Acto seguido, imágenes de violencia callejera, que por ahí son las que no llegan a los medios masivos, pero uno veía agarradas en unidades básicas, agarradas en la calle, o sea, empiezan a propagar En la facultad. muy masivamente De en la derecho. UBA, después lo que pasó en Sí. Lomas de Zamora, lo que pasó en Corrientes. Yo veo una intencionalidad manifiesta de correr el eje que culmina, y esto lo digo a propósito, con un Ritondo, presidente del partido, del PRO, en alianza con La Libertad Avanza, gritando: la violencia genera más violencia. Y eso a mí me preocupa mucho. Primero porque viene de quien viene. Y estamos a 24 horas que se cumplan 3 años de que le pusieron un arma en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner cuando era vicepresidenta. Y quienes no repudiaron ese hecho, que hoy son parte del gobierno, Villarroel no lo repudió, el propio Milei, la propia Bullrich. Patricia Bullrich, Ritondo, cuando reventaron el despacho, que estaban discutiendo el acuerdo con el fondo, tampoco repudió. Entonces, ese núcleo político de poder que en ese momento impulsó la violencia, Patricia Bullrich incluso acusó a Cristina de haber generado eso. Es quien hoy genera un contexto de provocó, agredió, ahora eso derrama, digo, la verdadera teoría del derrame, ¿no? Tipo la violencia desparramándose, y construyen una narrativa del no me van a dejar gobernar. Entonces, yo creo que están construyendo Está ese bien eso. ecosistema, ese Mirá, escenario. estoy tan de acuerdo con eso que yo lo vi y vuelvo a lo que charlábamos antes de estos últimos actos. Cuando hoy algunos lo empezaron a decir, no me acuerdo qué editorial, así que no lo voy a decir, no voy a poner el nombre, pero está en alguno de los principales diarios, que es: ¿por qué el presidente en medio de esto va a hacer un acto casi solo a Lomas de Zamora? ¿Por qué Karina Milei va a Corrientes, donde no tienen expectativa ni de 6 segundos? De nada. Entonces, nosotros sacamos, no sé si ustedes tienen otra información para aportar, para mí fue revelador esto, que es, en Corrientes son golpeados unos periodistas que son corresponsales locales de América 24. Una cronista y un camarógrafo que además Que de es la su cosa, que es hija y padre. Que hace muchos años, hace como 20 años que trabajan de eso, vieron cómo es en el interior, Sí. son corresponsalías, también trabajan para otros medios. Y heredás también. Claro. Bueno, cuando ellos cuentan el ataque, es espectacular, porque lo que cuentan ambos, y no entendían, ellos estaban cubriendo ese acto que era muy pequeño, de vuelta, casi sin gente, no hay militancia, está yendo Karina Milei, no es que está yendo... No hay policía uniformada también, ¿no? No No, está en escena, son puestas en escena. claro, digo, no hay
insisto en esto, cualquier dirigente mucho menos relevante consigue 100, 200, 500 personas que vayan a estar con vos ahí. No había nadie. Y la custodia le empiezan a pegar a los periodistas. Dice la cronista, ahora se me fue el nombre. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, pongámoslo un segundito. Lo contaba acá en Futurock. Son vivos porque saben que las cámaras te están tomando por lo general de la cintura para arriba. Meten patadas, meten rodillazos y así lastiman. Pero nunca fue en contra de los manifestantes que estaban en contra de ellos. Siempre la agresión fue hacia los periodistas, lo cual a mí me sorprendió mucho porque era muy poca gente y nunca viví algo así en una movilización, en una manifestación y mucho menos cerca de un político, porque los mismos custodios tratan de cuidar a los periodistas. Pero también. vos pensás que ellos querían evitar que los periodistas tomaran lo que estaba pasando, que la tomaran a la propia Karina teniendo que subirse al auto. Karina ahí se sube a un auto porque no podía ni caminar por la tensión. Mira, la verdad que yo hoy, después de que se me pasó la bronca, la verdad que yo pienso que quieren desviar la atención. ¿Por qué? Porque yo fui al hotel donde ellos estaban parando, quisimos hacer una nota con Martín por las últimas noticias que tienen que ver con Martín Menem, y no nos dejaron conectarles el retorno a ninguno de los dos, ni a Martín ni a los candidatos. Solo iban a hablar de la campaña y nada más. Yo creo que es una forma de desviar la atención de lo que está sucediendo con Martín. Bueno, ahí, ¿por qué el testimonio me parece importante? Porque lo dice, pero que es, pensando en la lógica de ellos, y vuelvo a que ustedes me ilustren sabiendo mucho más, que tiene la lógica de viralización, de redes, era tener videos donde haya bardo. Cuando veo que le pegan a los cronistas que estaban ahí cubriendo, que no es ni siquiera era un miércoles jubilados donde hay quilombo, tiro, no pasaba nada. Le pegan por abajo para que eso no se vea, pero la imagen que se genera, el recorte, es de una situación de caótica. Que no sabés qué pasa, si una piña, se llevan detenido a uno, después se genera una trifulca. Me parece que, y lo uno con lo que hizo Milei en el conurbano, es evidente que son estrategias para generar algún tipo de violencia. O sea, quiero decir, yo lo único que vi del gobierno, dígame si vieron otra cosa, como salida, como explicaciones no están dando, fusibles no están quemando ni nada por ahora, es salir igual, me la banco, ¿no? Y si hay un vuelto, si hay una situación confusa y violenta, puede ser el inicio de una narrativa. Igual lo que tengo para decir es que no estaría saliendo, porque ya tuvimos 2 o 13 incidentes y la conversación no mutó en una victimización de Milei. Dale. Algo diferente para proponer, Por a favor. ver si... Yo creo que los hermanos Milei no son conscientes de la gravedad de este asunto, del caso Españuelo. Y por eso salen. Ok. Está bien. Cuando aparecen los audios, se da una reunión donde participan varias personas, no muchas, porque siempre es una mesa chica, Sí. pero la pregunta era... ¿Cómo atendemos esta Sí. crisis? Porque los audios se escuchan los cubiertos, españolos, acá hay gente mencionada. La idea de los primos Menem, Martín Menem y Lule Menem, fue decir, salgamos a decir que están hechos con inteligencia artificial. Mira, O esa sea, fue una... Sí. Sí, pavada, se puedo desarma decir, rápido. o sea, es una pavada. Después lo que pasó es que el gobierno estaba esperando a ver qué hacía Españolo, porque primero a ninguno los encontraron acá en Almagro, uno estaba en Campos del Pilar y los de la droguería estaban en la isla en Nordelta, pero Españolo también se guardó. Lo que hicieron, Vicky, en esas horas lo que hicieron convencer a Españolo, de hecho le hicieron llegar una carta de renuncia que él debía publicar con su nombre, donde él aceptaba la culpa de todo, decía que era producto Pero de su él se imaginación. niega eso. Él se niega eso, pero es interesante que en esas horas dramáticas de tensión
hay una admisión mínima de culpabilidad si vos decís, lo querés obligar al otro eran 3, 4 párrafos, decía, inventé todo, producto de mi imaginación, lamento manchar el buen honor, etcétera. Él se niega y corta comunicación. Y se niega y corta comunicación. El gobierno lo que quedó medio en bolas porque dijo, bueno, a ver qué hace Españolo, yo le ofrezco esto, el tipo se niega, ¿cómo se presenta? ¿Como denunciante? ¿Como alguien que va a colaborar con la investigación? Entonces eso hace que se demoren en la respuesta y en el medio, cuando estas personas estaban pensando cómo atender la crisis, los hermanos no bajaron nada de la agenda. ¿Por qué? Porque están convencidos de que vienen a hacer la revolución y que esto no pasa nada. O sea, a veces que no están ni tomando registro. Yo creo que ahora sí, porque salió la voz de Karina. Acá está la voz de Acá Karina. se puso grave en serio. Y aparte, a mí me gustaría mucho saber, porque no está clara la fuente, ¿no? De quién está preguntas que yo me encantaría hacer, digamos, de cuál es el origen, quién los está filtrando. Pero está muy pensado cómo lo están haciendo, porque, por ejemplo, el audio que se difundió con la voz de Karina, en realidad no dice nada. No, claro. Le está diciendo a los empleados, miren, yo entro a las 8 y me voy a las 11, y dice acá, y dice Casa Rosada, con lo cual todo el bardeo a Dorni, con todo lo que implica Dorni, es un poco tonto, claro, porque ya estaba dicho. Porque está dicho, es para meterle terror psicológico. Exacto, pero es como lo van tirando, dosificándolo, eligiendo muy bien. Entonces, el miedo ahora, porque los Milei le tienen mucho miedo a la justicia, es qué más hay. Y si hay un solo españolo, o en realidad... Y yo entiendo el silencio de muchos de los tuiteros con voz pública. De paso digo que soy fan del Gordo Edición. Me parece muy bueno lo que hace. Ellos además lo saben. Si ellos están ahí hace mucho tiempo, saben que Karina y la guita hay un tema, además vienen de quedarse afuera de la interna, entonces se suma todo. Sí, yo salgo a tener este personaje. Después te digo, te los cruzas en la calle, son un pan de Dios, de verdad lo digo. Yo salgo, hago todo este acting, me peleo con todo el mundo, no sé qué. Después vos me das en la tercera sección para Nahuel Sotelo un 5º puesto. Y después nada más, bueno, amigo, es hasta acá que yo te colaboro. Por eso entiendo el silencio. Veremos qué pasa esta semana. Mal manejo de la crisis política. Venimos a sacar en noticias una etapa de Españolo y las horas de Españolo. Españolo estaba esperando que el gobierno, o sea, post cortar comunicación a los días siguientes, espera que el gobierno le mande algún embajador político, alguna relación política, como para buscar una salida consensuada en esta idea de, che, a mí me grabaron, me cagaron, yo no quise ventilar esto. Él jura que fue Fernando Cerimedo. ¿Será verdad? No lo sé. Cerimedo, justo el día que saltó todo esto, se fue de viaje a Honduras, si no me equivoco. ¿Por qué lo haría Cerimedo? Estamos hablando de uno de los publicistas de Milei más importantes. A mí me llama la atención la salida de Natalia Basil, la esposa de Cerimedo. De la agencia de discapacidad. Que ella sea en diciembre. Ahí, fue funcionaria. ¿No era la segunda de Españolo, de hecho? ¿O no? Era la que manejaba el presupuesto. Claro. Y pide el pase y la mandan a AISA. Ella se va a AISA, sí, es algo que puede pasar, digo, que vos pedís el pase dentro del Estado de un lugar a otro. A mí me parece, yo a Natalia no la puedo ubicar, pero me parece que es una voz interesante para escuchar. ¿Y qué es lo que, Eso le daría el móvil, ¿no? A Españolo, perdón, a Cerimedo, que eso fue en noviembre del 24. Españolo dice, Basil me quería serruchar el piso, y entonces yo la denuncié con Milei. Que esto está todo muy raro, ¿no? Porque también, ¿por qué se lo llevaría Españolo a Milei? Un tema de la segunda de Andis, pero bueno, hay una... O sea, igual, uno puede ver un móvil. no ahí. es la segunda Andis, es la responsable de que el grupo Numen y de que Cerimedo y toda su estructura, en donde durante mucho tiempo tuvieron aire las fuerzas del cielo, digo, como se hacen llamar, digo, pero Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira, digo, todo ese núcleo más duro... si no hubiera sido por Cerimedo, no hubiera tenido aire. Y de hecho, Cerimedo dice en una entrevista que él apoya y no le pide un peso, pongo comillas enormes, a Milei, producto del pedido de su mujer. Él ubica a Basil como la responsable de, porque Cerimedo, para los que no saben, había sido además asesor
inicialmente de Patricia Bullrich. En esto de las persistencias, de lo que continúa. Y él explica que le dice a Patricia Bullrich en el 21 que fuese candidata, porque de esa manera iba a llegar más entera a la presidencia para el 23. Patricia se niega, él se pelea, se corre, y es su compañera, Natalia Basil, quien lo convence de apoyar a Milei. Y una sola cosita, Fede, hablaban de esto de la ahistoricidad, ¿no? Decía Vicky esto de, bueno, Milei y Karina no tienen historia. Y esa particularidad es algo interesante para discutir, para poner sobre la mesa, porque todo el entorno se ahistoriza, ¿no? Pareciera ser... Todos se resetean a nuevo. Exacto, entonces todos pareciera chupan de la novedad de ser Milei y todos, claro, está bien que eso. Lule Menem es nuevo en la política. Cuando fue asesor ya de Eduardo Hace en el 40 menemismo, hace 40 años, años. que es un rosquero de la vieja política. Entonces uno dice, bueno, se presenta como el que vio en Milei algo de continuidad de su tío y entonces eso venía a restituir. Después uno lo encuentra también en los personajes más oscuros. Pero Márquez pará. se presenta Pero como pará, el no- biógrafo de Milei Sí, cuando pero es no- un cómplice de genocidas. Está bien, pero pará. No nos vayamos de los Menem porque quería hablar un poco de eso. ¿Cómo es la llegada de los Menem al círculo, o a Karina y Javier? ¿Por qué alguien tan, pensando en Karina, que no confía en nadie, tan cerrada, tan paranoica en un punto, confía, se entrega al esquema Lule Menem? Fíjate Porque- cómo, cómo tiene que ver con todo la anécdota de cómo se conocen Martín y Milei. Se conocen a finales del 18, principios del 19, donde Martín le hace una reunión con Carlos Saúl Menem a Milei. Menem ahí le dice a Milei: vos vas a ser presidente, Sí. vas a ser mejor presidente que yo. Milei sale revolucionado. Después cuenta Ramón Hernández, que también estaba en esa reunión, que Menem se lo decía a todos los que veía eso. Y No, él- ¿en serio? Sí, sí, sí. Ahora, ahí pasa algo muy curioso. Milei va con sus únicos dos amigos, ¿no? Mariano Fernández y Diego Giacomini. Menem le dice ahí... Con los dos está peleado. Con los dos está peleado y tiene mucho que ver esto, y fíjate cómo aparece Españolo. Menem le dice ahí que a Espert le estaban poniendo, Espert, que iba a ser el candidato presidencial, le estaban poniendo guita a Duhalde y Martín Saurralde. Esto lo salen a contar Mariano Fernández y Giacomini, y Espert les hace una denuncia judicial. ¿Quién defiende a Espert en la justicia? ¿Quién? Españolo. ¿Quién en el medio se pelean? Mariano Fernández, Giacomini y Milei. ¿Y a quién lleva Españolo para declarar como testigo? Parecía que estaban inventando todos, Giacomini y Mariano Fernández. A Milei. La vuelta de la vida. Perdón, ahí Vuelvo se con conoce. lo de los... pues, sí, yo me mareé el final, pero... Los que Menem. Menem. Ubiquemos a los Menem. Los Menem, ¿cómo es que, por qué? Esa es una cuestión del apellido, o sea, ven que les quedan estos Menem, digo, sabiendo que Milei sí lo que dijo reiteradas veces es que Menem era un poco su faro, el mejor presidente de la Argentina, ¿no? Estaba todo eso, pero bueno, de ahí El a pizza tener y un vínculo... champán de Martín Menem con los jóvenes de la Menem de Itela. O sea, literal, agrupación juvenil de la Universidad de Itela. Sí. Invitaban, hacían unas cenas. ¿De qué época me estás hablando? Estamos hablando 2019, 2020. Cuando está emergiendo Sí, Milei sí, también, 2019, antes de la pandemia. Eso Sí. ya empieza antes de la pandemia. Agrupación política que se llamaba Menem, era M.E, o sea, tenía todo una simbología. Y hacían viernes de pizza y champán. Ah, mirá. Pizza Que- con champán era el Era- libro de Majul, ¿no? Claro, Exactamente. sí, sí. Hermoso. Y entonces ellos Nada es nuevo, al invitaban final. a menemistas y había una reivindicación del menemismo. De hecho, invitaban a funcionarios, a Coan, Sí. digo, a Rukauf. Había toda una recuperación de Claro. la figura de Menem. Y hacían esto, pizza y champán con Martín Menem, pizza y champán con Rukauf. Digo, hay como todo una recuperación de esa identidad que empieza en ese Milei que recupera la figura de Cavallo y la figura de Menem, cuando todavía no hablaba de política, porque él hablaba de ese 2001, que era una crisis infligida. En realidad, él decía que no había habido una crisis económica, sino que había sucedido una crisis política institucional. Para salvarse, tiraron la económica, ¿no? Esa era la teoría. Y había hecho charlas con Martín Menem, había hecho charlas con Cavallo. Él tiene un primer momento de Pero pará, recuperación del esa menemismo. no entendí, la agrupación esa menemista hecha por el propio Martín Menem dentro de la No, Universidad de Itela. invitaban a Martín Menem. La hacen pibes Ah.
Ah, ok. 20 años, Ah, 18 años. No era una agrupación de Martín Menem. Ok. No. Era una agrupación Invitaban a menemistas. autóctona de la Ditela que invitaban a menemistas. Pero ¿y cómo es el link con Milei ahí? No entendí. Entre Milei, Menem y los Milei. o sea, tiene parte de eso. Lo invitaban a Milei también. Va Milei. Ok. De hecho, Milei ni bien asume o ni bien gana, va a la Ditela con estos jóvenes que tienen esa agrupación. Digo, son agrupaciones que empezaban a surgir reivindicando los 90. Está Y bien. ahí también hay toda una cosa que nos tenemos Obvio. que preguntar qué pasó. No, sí, eso que decís pasó, pero... Karina conoce a Lule Sí. en el año 2021, cuando su hermano entra como diputado Ajá. a la Cámara Baja. Claro. Y con el tiempo... Ahí ya estaba Menem Ahí, de diputado. Martín Menem No. fue el único en el 21 que junto a Javier Milei fue con el sello La Libertad Avanza Claro. en La Rioja, ¿no? En La Legislador Rioja. provincial. Ah, él entra Es el el único. 21. Como Sí. legislador provincial de La Rioja, Martín Menem. Él era Legislador diputado provincial. Ah, diputado provincial, no Exacto. estaba en la Cámara de Pero fue del con la Congreso boleta Nacional. de la Libertad Ok, ok. Avanza Ok, ok. en Yo la estoy Rioja. hablando de Lule igual. Lule Menem. Lule, que estaba hace muchos años en la Cámara, no 40 como diputado, años sino como asesor. asesorando en el Senado. Karina Milei lo conoce. Lule la seduce. Y por favor, no estoy hablando en Sí. términos amorosos, sexuales. Por favor, esto después el gordo de edición que se ocupe de incorporarlo. Martín Menem en el 23 se presenta como candidato a gobernador en La Rioja, su provincia, sale tercero o cuarto. Viste que los candidatos de la Libertad Avanza no ganaban en las provincias, era Milei en la boleta, no Sí, los claro. candidatos de Milei. Bueno, la cosa es que Karina se queda prendada con Lule Menem. Cuando gana Milei la presidencia, Karina lo nombra su segundo, lo saca del Senado. Mirá que hay 40 años cómodo en el Senado. Y lo lleva a la Secretaría General de la Presidencia. Lule se convierte en el brazo ejecutor de Karina. Su trabajo adentro de la Secretaría General de la Presidencia es armar conexiones con las provincias para ayudar a Karina a armar el partido. Recordemos que Milei y Villarruel ganan sin tener un partido, sin tener una estructura. Bueno, el paso que siguió fue armar el partido La Libertad Avanza, que finalmente Karina lo logra con la ayuda de Lule Menem. Pero hay otra cuestión. Lule Menem y Martín Menem, los primos, le acercan a Karina una cantidad de negocios posibles de hacer. Ajá. Y esto lo dice Marcela Pagano, la diputada que entró por La Libertad Avanza, ahora se fue y armó un bloque aparte. ¿Qué negocios? Bueno, eso yo no lo voy a explicar acá porque no tengo ni la documentación. Ok. Yo lo sé, pero no tengo la documentación como para publicarlo en una nota, entonces acá no lo voy a decir. Pero Similares a lo que estamos viendo con Andis. no lo voy a decir. Entonces, Karina va despejando a gente que no le reditúa y se va quedando con los que sí. Ahora, la pregunta que se me arma ahí es, ¿para qué esa plata? ¿A dónde va esa plata? Si la campaña está solventada, digamos, las intermedias, es para la presidencial, ¿qué más van a hacer? Si ya hizo 2. Pero si rueda una cabeza, es muy difícil que sea la de los Menem. Pero no ¿Por saben qué? qué hacer. Y porque a nadie Por le el- conviene. Porque a nadie le conviene que sean los Menem. Entonces, ¿cuál es el fusible ahora? El O sea, problema a los que Milei están no les teniendo- conviene que sea Menem. Exacto. Vi que a mí esa duda me mata, a ver vos que la estudiaste mucho más a Karina, de ¿para qué la plata? ¿Para qué la voracidad española habla de 800.000 dólares por mes? Es mucha plata. No sé, porque digo, a Karina, viste, siempre le falta un baño de crema, es una mina que se viste como muy tranquila, no se ha hecho, o sea, no es para ella. Y también realmente pienso que Javier Milei tiene buenas intenciones en términos de que Milei no debe tener ni billetera, ¿entendés? Entonces, Pero yo también siempre lo entendí como una recaudación para hacer política. Más Bueno, que para Pero no se ve esa comprarse plata el en departamento. la política. en Vos la decís, campaña. claro, no se ve que esa guita haya sido usada para construir el partido, para... Sí. Ajá. y después la cantidad de gente, y acá el programa de Flor Halfon y Nico Fiorentino han juntado Sí, cantidad claro, es de impresionante. testimonios Es impresionante. de personas de organismos ANSES, PAMI, que se están animando a decir, che, a mí me pedían el 10% de mi sueldo. ¿De dónde está eso? Vos sumás la lista de todos los denunciados con nombre, apellido y montos que denunciaron y es infinita. Desde el 2021 hasta acá, en la primera campaña, en el 23, los encuentros tarifados con Hermano, PAMI, ANSES, Libra, esto de Andis.
Y por eso a mí realmente es una duda que me tengo de ¿para qué esa plata? Porque además no la Sí. puede mostrar, aún si quisieran los dos hermanos, estoy convencido, y ellos lo dicen, que están empezando la segunda presidencia. Entonces, que para cuando salga de la presidencia y ninguno de los dos tiene hijos, van a salir con 60 años, digo, ¿cuál es la O con elaboración? una, ¿cómo se llama? Declaración jurada de 11 millones de pesos de Karina. ¿Cómo le Ustedes se explicás? están haciendo la pregunta, pero no es una pregunta retórica que sabe la respuesta y no la quieren decir. Es una pregunta No, real. Es real y también me parece que hay, o sea, como periodista a mí me encantaría juntar la información, triple chequeo para publicar, pero también pienso que es la justicia la que tiene que se tiene que ocupar de dar con esa respuesta, ¿no? Y la voracidad es Karina, ¿no? Porque como decís, yo Sí. creo que eso de Milei no le... No, Milei no No, le no interesa la guita. el problema ahí, y voy para mí a lo que es el corazón también de me parece el problema político que está difícil de resolver, es que, por leerlos a los tres y a otra gente también, no pareciera humanamente posible que Karina pueda separarse de Javier, o al No, revés. para mí como no. que, o sea, si se hunden, se hundirán los dos, si sobreviven, sobrevivirán los dos. O sea, no ven ningún escenario, porque hay algo que pareciera estar pidiéndoselo desde el poder, volviendo un poco a lo que decía Vale. Si vos lees un poco lo que están haciendo los editorialistas, la gente, tanto el tiempo diciendo, bueno, Javier, a vos, un poco lo que dice Victoria, a vos te creemos. No sos un puro, sos un idealista, estás todo el día pensando en ecuaciones matemáticas, etcétera. Ahora el resto, Javier, ¿no? Y que como si fuera posible un nuevo reseteo del gobierno sin Karina y los Menem, bajo un esquema de mayor captación por parte de los grupos de poder. Entra de vuelta lo que decía Valeria, ¿no? Te puedes imaginar rápidamente cómo se acomoda todo eso. Ahora, ¿es posible eso? O están pidiendo algo que es humanamente imposible, que es que Javier entregue a la hermana. Yo ahí sumo a lo que decían los chicos. Yo creo que no es posible. Creo también que... no sé cómo salir de esa trampa, pero me parece que hay un foco, volviendo a lo del poder económico, en donde discutimos cuánto es o no es lo que se estaría llevando. Y hablo en potencial porque quiero ser muy prudente. Lo hablábamos con Vicky al comienzo, espero que nadie me insulte, pero pido para Karina, Milei y los funcionarios de este gobierno lo mismo que pedí para el gobierno anterior y a quienes se persiguió antes. Entonces, me cuesta mucho hablar de corrupción. En todo caso, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, digo, que la justicia investigue los delitos tal cual están tipificados. Dicho esto, a mí me parece que estamos poniendo el foco en esta supuesta situación donde si Karina es o no ambiciosa y quiere el dinero, y entonces la política es todo lo mismo y es un desastre y por atrás, vuelvo a la imagen del por atrás, no estamos pensando en Caputo, Sturzenegger y la que se están llevando los grandes grupos de poder. Y entonces discutimos el vuelto de la política, si querés, si queremos entrar en ese terreno. Y eso siempre es más atrapante, es más fácil, genera que todos opinemos y que te llaman y uno dice algo, pero si uno agarra los balances de las empresas, si uno agarra la guita que se está yendo afuera, si uno agarra lo que implicaron las decisiones de Caputo y de este gobierno, que no deja de ser un gobierno cruel, digo, discutimos si Milei es frágil o no es frágil y a mí la verdad que su fragilidad me preocupa muy poco. Porque veo el daño que le hace a la sociedad y eso no me permite ser contemplativa con su tristeza frente a si atacan a Karina o no. Eso es el poder real. El poder real lo va a someter poniendo la cabeza de su hermana sobre la mesa para que él sea mucho más maleable de lo que era. Bueno, vale, por eso la pregunta para mí sí es política en el sentido de que a mí tampoco me Sí. preocupa el destino personal de Milei, qué sé yo, digo, si sale con un chaleco de fuerza, pero pensar El si es posible... consultorio de Milei salió con chaleco de Sí, fuerza. ya lo hizo, claro. Y rompía el Banco Central. Sí, y lo llevaba Karina con el chaleco con de las fuerza. alitas de ángel. Sí. Tomemos por ejemplo el gobierno de Menem. Lo podemos aplicar a otros gobiernos también, pero el de Menem es muy claro, donde había un plan económico, que obviamente el problema nunca fue lo que se quedaron, los que fueron corruptos, Sí, el sino, tapado de María Julia, digamos. claro, obviamente que el problema fue que vendieron las empresas públicas, que las remataron, que hicieron pomada un montón de cosas, y que eso es mucha más guita que toda la corrupción junta. Eso está, estoy de acuerdo y está bueno cada tanto decirlo de vuelta. Pero en ese gobierno,
incluso teniendo Menem problemas personales, digo, en términos de corrupción y demás, había un montón de fusibles que iban sonando, reemplazos, y eso al gobierno le permitió caminar. Tuvo caso de corrupción desde que arrancó, ¿no? Pero, digo, la cosa fue caminando. Acá, el problema es que rápidamente llegamos a la cúspide del poder, y un poder que por lo que las investigaciones periodísticas muestran, no es disoluble, no es posible separar lo uno del otro. Y ahí es donde uno se pregunta entonces, y es un poco, de vuelta, yo leyendo a los editorialistas de los grandes medios de comunicación que en general hicieron esta síntesis, ¿no? Y Milei es un desastre, pero bueno, hay que bancarlo porque el plan económico más o menos está ordenando las cosas, ¿no? Es a lo bestia un poco la síntesis es esa la que transmiten. ¿Cómo si ese esquema de poder no funciona? Porque todo bien con los empresarios que están atrás. Ahora, sin un poder ejecutivo que gobierne, todo eso se desarma, o sea, no puede funcionar. La pregunta es cómo se imaginan ustedes esa continuidad. Por eso, digamos, si Milei se puede prender de los Menem y no de Karina, puede Caputo volver, Santiago Caputo volver a ser ser alguien que vuelva a un lugar central del gobierno. Puede el macrismo revivir. En línea fusibles, el que tiene todos los números es Lule Menem. De hecho, en esto que él es un tipo del Senado, esta semana que pasó, gente de Lule Menem que él se llevó a la Rosada empezó a volver a la vieja y segura, el conchavo La Rioja histórico en el Senado. No, en el Senado, de la Nación, que es algo más que le interesa a mucha gente que Lule Menem cargue con la culpa, porque eso lo mancharía a Martín Menem, y ya empieza la danza de nombres que están ambicionando eso. Después el de Karina, ¿no? Y de nuevo en esto que Milei a veces es brutalmente honesto, se lo dijo a Majul, creo que fue la semana pasada, yo al que agarre robando, echo a todos, salvo a Karina Milei. Sí. Que es una cosa muy llamativa. Y una matiz con las colegas. Yo como periodista me acerco a la verdad periodística, o sea, pues la justicia lo tiene que demostrar. A mí no me cierra que Karina Milei no sea una coimera, porque tenés 50 o 60 personas con nombre y apellido que no se conocen entre sí, que la mayoría son libertarios, que tenés 2 empresarios cripto, que no sé si alguna vez pisaron Argentina, Diógenes Casado y Wenceslao, se me va el nombre. Tenés medios como New York Times, como Bloomberg, tenés artista como Payarol, que le ofreció hacer el bastón y le pidió guita a Karina Milei. Entonces, yo sumo todas estas listas de denuncias que vienen hace 4 años, en la primera campaña 21, y a mí me da que hay un sistema de recaudación que comanda Karina Milei y que va a la sombra de lo legal, que puede no ser nuevo, de muchas cosas estamos hablando que existen desde siempre en la política, pero el problema con los Milei es que ellos vinieron a poner la bandera acá, es decir, nosotros vamos a terminar con la casta, con los métodos de la casta, y la hermana de Milei una otra vez demuestra que no. Entonces, bueno, sí, coincido, por la justicia tiene que hacer su laburo si es que lo hace, pero a mí, como la verdad periodística, me dice, mirá, esto es así. Yo la pregunta que me hago es, todas esas denuncias estaban antes, y recién ahora un gran sector de los medios de comunicación se hace eco cuando ustedes mismos enumeraron, aparecen en sus libros, y sabemos que todas estas cosas se sabían desde antes que Milei asumiera. Hay una decisión del poder económico de hoy visibilizar que esto pasaba. Y ahí está negociándose algo. Yo no puedo no pensar que hay algo que se está poniendo en juego y que la negociación con Milei implica necesariamente el ataque a su hermana y ponerla como una prenda de negociación. Porque es obvio que no la va a soltar, es obvio que ella no va a ser la que salte por los aires. Entonces, yo hago al revés, que un poco es lo que es el libro todo el tiempo, ¿no? Digo, y creo que nuestros 3 libros se complementan en eso. Yo me pregunto qué es lo que no estamos viendo. Digo, tengo como esa obsesión todo el tiempo. Digo, si esto me lo están poniendo acá, los mismos que me dijeron que Milei era genial, pero disruptivo, auténtico, maravilloso, y ahora lo están pateando en el piso, y yo no les creo a ellos. Le creo más a mi desconfianza de que hay algo más grave por debajo que esto viene a tapar. Porque pasó también con Menem. Digo, no es que Menem de repente se volvió corrupto y malo. Digo, hubo un momento donde se agotó la paciencia del poder económico porque ya tenía todo lo que necesitaba tener y entonces se eyecta. Sí, por ahí hay una cosa, Vale, que es, y yo hago el matiz de tu comentario, el que estoy de acuerdo en términos estructurales, es a veces no hay un plan tan perfecto. Quiere decir, yo no sé si esto es para tapar, porque al mismo tiempo estamos con una crisis financiera que es inocultable. Quiere decir, otra forma de ver la corrupción, al estilo que propondrías vos, es cuando ves cómo se dispara el pago de intereses financieros, ¿no? Que es como una cantidad de guita que se va a los bancos,
hay personas, ¿no? Que es ridícula, que es muy superior a cualquier gasto de índole social, de salud, etcétera. Entonces, ahora sí me parece que esta es mi sensación, a ver qué piensan ustedes, vamos cerrando, pero esta crisis tiene el aspecto de una crisis no controlada. Quiere decir, más allá que alguien filtró los audios y demás, y estoy de acuerdo, en otras circunstancias por ahí el audio original hubiera salido, no sé qué, si fue Nancy Paso la que dijo eso, hubiéramos estado hablando de C5N nada más del audio, agreguemos 3-4 medios más, podemos estar nosotros, alguna más, pero podría haber sido encapsulado, ¿no? Luego, eso vos, Juan, lo viste muchas veces, digo, desde perfil, saliendo con temas que no es que tenían después una traducción en cadena nacional. Sale este audio españolo. Señal de que Rey está desnudo. A eso voy, claro, de cosa no controlada. Esa es un poco la sensación que aparenta. Para ir cerrando, última ronda. ¿Creen que esto continúa? Creo que es una peli larga. Las elecciones ahora en septiembre, la provincia de Buenos Aires, me parece que ya llega con el escándalo inevitablemente, porque estamos hablando en una semana se vota. La otra de octubre falta un poco más de tiempo. ¿Ven descomposición? ¿Ven que el mesianismo, volvamos al inicio del programa, usted describiendo el aspecto espiritista de que son enviados de Dios y todo eso, los puede impulsar como ir a fondo? ¿Hay lugar para insistir con esta estrategia de ellos de Javier acelera en las curvas? Digo, todo bien, ¿viste? En el momento chocás. ¿Qué intuyen? No les pido comentar el final, pero digamos, los próximos capítulos se esperan más audios, más quilombo, esperan que alguien empiece a controlar la situación. ¿Qué creen que puede pasar? Empiezo yo. A mí me preocupa mucho la degradación, que se profundice el escenario de violencia, porque me parece que, así como lo peor de Milei viene de antes, me parece que a mí ya ni siquiera, voy a decir algo muy impopular, lo que menos me preocupa a esta altura es Milei, me preocupa lo que dejan los gobiernos de tipos como Milei en la sociedad, y si bien no hay una movilización popular, creo que es tanto el daño que ha hecho y es tanta la degradación institucional y la violencia que generó, que así como el presidente me puede insultar de la manera que lo hace, tengo mucha preocupación por lo que puede pasar en términos sociales, pensando en lo que pasó en Brasil, pensando en lo que pasó en Estados Unidos, de ese loquito que se identifica y que va a interpretar o traducir en su vida cotidiana que no lo dejaron hacer a Milei, ¿no? Y entonces eso puede generar en un país en donde ya tenemos a un sector de la población que no puede votar a quien quiere por la proscripción de Cristina, que viene de poder adquisitivo cada vez peor, de una situación de mayor desigualdad. Me preocupa el después de Milei, más que el durante. Creo que el durante es algo que, vamos a estar discutiendo. Suscribo, creería que sí que va a seguir. Bueno, tiene los audios de Karina. Como dice Hecho Español en el primer audio, esta era la corrupción solo en medicamentos, faltaba internaciones y traslados. Entonces, la gran pregunta, te diría, es ¿cuál va a ser el siguiente curro de Karina que se va a destapar? En ese sentido, uno piensa que va a seguir. El gobierno se lo ve groggy, ¿no? Tuvieron no solo 7 días hasta salir a hablar, sino que, como contó Rial, el canal lo tenía 2 días antes y negoció con el gobierno 48 horas para tirarlo después. ¿Hablaste con alguien cercano al gobierno en las últimas semanas, en la última semana, diga, no para que me cuentes qué sensación tuviste si tuviste un contacto directo? Sí, y ahí te das cuenta que está jodido porque te van a buscar a vos como fuente de información para saber ellos lo que está pasando. De che, ¿sabés qué data tenés? Cuando salió lo de Español en noticias, Conamón también lo sacó, que imagino le habrá pasado igual, te contactaba para ver que habías hablado vos con la gente que está en contacto con Español, o cuál es la estrategia de Español a seguir, lo que te da eso, la sensación de que es todo un tembladeral fenomenal. Hay una larga serie de preguntas que no están contestando, o sea, si era una operación, ¿por qué lo echaron a Españolo? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué echaron a Segundo de Españolo? crece 1000% la droguería suiza en la relación con el Estado, o sea, ¿por qué crece? ¿Por qué carteliza todo? ¿Por qué los dueños salen escapándose con tanta plata? ¿Por qué tanta denuncia sobre Karina Milei? Es una larga serie de agujeros negros que creo que ni el votante del libertario come vidrio. Está todo medio expuesto, así que sí, calculo que va a seguir el tema. Y nada, aprovecho para decir que le estuvo muy buena la invitación. Podríamos estar hablando acá sin cámara,
sorprendía. Sí, Es la sí, primera vez, nosotros lo más. lograste. Habíamos Sí. tenido como... ¿Nunca se habían juntado los tres? No, No. intentamos. Ah, mirá. Tuvimos momentos ¿Viste? en donde era la idea, pero yo con Vicky sí. Ahí va. Bien, Con Vicky bien, hemos bien. Las tenido, chicas. Vicky con Juan también, pero Claro. nunca habíamos Bien. logrado los tres. Bien, es que el programa era muy difícil, o sea, cuando la semana estaba pensando qué hacer y tenía que ser ligado a la crisis, pero como un encare, y al mismo tiempo fue muy fácil, cuando dije, tengo que invitar a los que estuvieron escribiendo a este gobierno desde siempre. Cerra, Vicky. Bueno, a mí, la verdad, obviamente creo que este tema va a seguir. Tengo muchas preguntas alrededor de la fuente, de dónde salen estos audios. Creo que... ¿Quién fue el que empezó todo? El efecto Sí, dominó. Sí, es ¿Quién una disparó pregunta eso? que al colega que los tiene o que se animó a difundir, porque le han llegado varios periodistas, me encantaría hacerla, pero sé que esas preguntas no se hacen. Entonces, bueno, creo que esto daña mucho la imagen pública de los hermanos, pública para afuera y también hacia adentro, ¿no? Pienso mucho en el votante que votó convencido a esta propuesta de gobierno y que posiblemente se sienta estafado. Pienso también en los jubilados, digo, es miércoles, gasean a un jubilado o atacan a un trabajador de prensa o a un discapacitado, digo, lo que vemos es que las comunidades, los colectivos que peor la están pasando son los que menos chances tienen de defenderse, ¿no? Y la otra cosa que me pasa es que a mí me gustaría asomarme al futuro y ver cómo se cuenta esta época, ¿viste? Como en 50 años, ver cómo se cuenta esta era mileísta. Bueno. Después para lo otro es un poco temprano, vamos a ver qué Sí. pasa esta semana. Bueno, vos sabés que yo creo mucho en que lo que se hace en el tiempo presente no es que sea algo que quede fijo, después la historia modifica, pero es muy importante. Quiere decir, cuando revisás para atrás y ves cómo se contó el menemismo, las cosas que se escribían, le agarrás a los periodistas importantes de esa época, el perro Berbisky, el propio Luis Majul, bueno, y Olga Sí, dar Warner. testimonio es Claro, fundamental, exacto. sobre Total. todo en un gobierno que instala que no hay alternativa a lo que ellos hacen. Dar testimonio y mostrar la disidencia, las diferencias y los desacuerdos con esa forma de hacer las cosas y las consecuencias que esas decisiones tienen es fundamental. 12:03 del mediodía, vamos cerrando, les agradezco. Estuvimos conversando con Valeria Di Croce, con Juan Luis González, con Victoria de Masi, además autores de sendos libros que los vuelvo a mostrar: Las fuerzas del cielo, el último de Juan, después de El Loco, el perfil de Karina Milei por Victoria de Masi. ¿Esa foto dónde es? Es una foto ¿O de conocida? de Ah. agencia, sí, se compró, se pagó la foto. No, se tal vez pagó. no te preguntaba Te pido, por eso. Por favor, no me No, metas no. en ese quilombo. No, Creo que- yo era como un primer plano que, viste que Karina es tan huidiza que tampoco hay buenas imágenes de ella. No, había A eso muy pocas. Claro, por eso te y pregunté. unas decían como un montón y no era lo que queríamos decir. Estoy casi pero seguro que es de Tomás Cuesta, ¿no? Le mandamos un saludo. puede ser de Tommy, sí. Y acá tenemos El Arca de Milei de Valeria Di Croce, editado por Ediciones Futurock, también donde está todo un recorrido, como ella mismo dijo, el 2015, del armado político, del armado que fue rodeando a los hermanos hasta su llegada al poder. Bueno, lo único, agrego una cosa más, porque lo subimos ayer, le está yendo muy bien. Invito a que vean el primer episodio de un documental que está en el canal de YouTube de Futurock, que se llama Cuando acecha la crueldad, que está hecho por Santiago Giorgetta. Es un primer episodio que lo que tiene la lógica de este documental, que es muy interesante, es ver en primera persona, con narraciones, con testimonios directos de lo que podríamos decir las consecuencias de este año y medio de Milei, ¿no? Y por eso hay un relato muy largo de una jubilada, hay los testimonios de una fábrica textil en Moreno, otros capítulos vinculados a la salud, a la educación, pero eso, con un primer plano y con una voz en off también de la Inca, que le agrega algo muy interesante. Véanlo. Y les adelanto que vamos a hacer un estreno presencial
al mismo estilo que hicimos con la película de César González en su momento. Vamos a estar convocando a partir de esta semana, supongo, a centros culturales, espacios en todo el país que quieran pasar este documental dentro de algunas semanas, como también para generar una instancia colectiva y de reunirse para pensar qué nos está pasando, qué está ocurriendo con el gobierno. Ya les estaremos ampliando la información. Dicho todo esto, nosotros cerramos este programa. Quédense con Un Mundo de Sensaciones que ya arranca. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. Que tengan una buena semana, si eso es posible. Chau.